Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Tengo muchas esposas volumen 3. Capítulo 16. Redimiendo el alma. Héroe. Kasumigaoka Utaa se sorprendió a un grado extremo y sin precedentes. Ella solía pensar que un héroe era alguien que, sin ayuda de nadie, lograba mejorar las críticas e incluso las ventas de su novela Love Metronome en internet, haciendo que su carrera literaria marchara sobre ruedas. Kasumigaoka Utaa sintió que lo que hizo esa persona fue heroico. Aunque no montaba un caballo blanco, ni tenía lanza ni espada, aún así estaba rodeado de enemigos y se salvó en la desesperación. Pero ahora, Kasumigaoka al menos entendió una cosa. Similares a las dificultades que enfrentó en el mundo real antes. La supuesta salvación del hombre no significa nada comparada con la verdadera salvación. Cuyo nombre en clave era Cuervo, no solo se salvó a sí mismo, sino también a varios de sus compañeros a su alrededor, quienes lloraban de alegría. La chica de pelo cresta, que solía parecer segura y fuerte, parecía perdida, incapaz de siquiera hablar. Sí, me salvó, nos salvó. No solo salvó nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. En el fondo, Kasumigaoka Utaa es una mujer sentimental. Escribe novelas románticas y novelas románticas que se venden muy bien. Hay un sentimentalismo en sus huesos que pertenece a una erudita, a una hipster o a una chica literaria. Por eso, hilo tras hilo, su corazón rebosaba de delicadas palabras, poemas y prosa. Describían héroes, describían rescates, describían victoria y redención. Cuando el campamento estaba a punto de degenerar en una arena de gladiadores donde bestias enloquecidas se desgarraban unas a otras, él reprimió la bestialidad de los prisioneros y les permitió seguir siendo humanos. Pueden seguir manteniendo sus límites y al menos los estándares morales más bajos, para que la gente, incluido Kasumigaoka Utaa, no caiga en la depravación. Por eso Kasumigaoka pensó que había salvado su alma. ¿Kasumigaoka Utaa? La voz del hombre frente a ella hizo que Kasumigaoka volviera a la realidad del shock en su corazón. Sí, sí. La muchacha cuyo nombre mencionó el juez se tensó inconscientemente. Se sentía nerviosa, muy nerviosa, como un fan hablando con una celebridad. Normalmente, Kasumigaoka se consideraba bastante valiente. Ya fuera con sus palabras o acciones, o incluso al confrontar a la gente. Incluso al enfrentarse a alguien que alguna vez creyó apreciar. Kasumigaoka Utaa siente que puede manejar todo con calma. Pero ahora sabía que estaba equivocada. Al menos frente al juez, era como una niña inocente, extremadamente tímida. Todavía te recuerdo. El juez le dijo, es una muchacha muy segura de sí misma, llegó aquí hace unos días. Hizo una pausa aquí, como si reflexionara sobre algo, y luego continuó, ¿trabajas aquí ahora? Sí, la chica de cabello cresta de gallo inconscientemente pensó en responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Kasumigaoka la interrumpió. ¡No! Dijo nerviosa, inconscientemente no queriendo que el juez malinterpretara que ella tenía demasiado que ver con ese lugar. Después de dar esta respuesta subconsciente, Kasumigaoka se sintió un poco avergonzado nuevamente. De todos modos, ella había luchado junto a estas mujeres. Pero inmediatamente, al ver que las mujeres lo miraban con ojos celosos, Kasumigaoka se dio cuenta rápidamente de que sus acciones eran absolutamente apropiadas. Bien hecho. Un simple cumplido del juez hizo que la cara de Kasumigaoka se pusiera roja, como si estuviera borracha. Gracias, gracias. Escuché que tenías algo que hablarme, preguntó el juez. Sí, yo. Estoy ocupado ahora mismo. El juez pronunció las palabras esperadas, dejando a Kasumigaoka un poco decepcionado. Pero luego añadió. Te avisaré cuando esté libre. Sí, señor, respondió Kasumigaoka, esperaré. A Kasumigaoka, el juez se giró y se fue. Luego, Kasumigaoka Utaa observó el juicio de los criminales. A quienes participaron en los disturbios de anoche no se les permitió escapar. El juez les cortó la cabeza. Después, sin que el juez dijera ni una palabra, los atacados, los que querían unirse al disturbio pero no se atrevieron, o los que iban un paso atrás, ya se apresuraban a actuar. Afilaron palos de madera, recogieron las cabezas y usaron estos trofeos y herramientas de intimidación para expandir el bosque de cabezas humanas. Luego incineraron los cuerpos decapitados. Kasumigaoka se unió a ellos, participando en este proceso. Lo curioso es que, al volver a contemplar el bosque de cabezas humanas, Kasumigaoka no sintió miedo ni asco. Al contrario, se sintió tranquilo e incluso aliviado. A su lado, la señora de pelo cresta le dijo en un tono un tanto complicado. ¿Estás dentro? Kasumigaoka simplemente asintió y no respondió, aunque en realidad, nunca pensó en hacerlo. Su tenue luz a través de las densas nubes. La vida en Kasumigaoka volvió a la normalidad. Seguía trabajando como manitas en la tienda, lavando la ropa a diario, cocinando y haciendo otras tareas. La única mejora notable fue una ligera mejora en su salario. De 2 comidas diarias de gachas, ahora tenía 3 de pan negro, con un poco de carne seca de vez en cuando. La hermana mayor, con el pelo alborotado, ya no la presionaba para que hiciera esas tareas aparentemente interminables. Kasumigaoka pensó en secreto que esto podría deberse a lo que el juez le había dicho antes. Aunque algunas mujeres dijeron que el juez simplemente estaba siendo educado y que probablemente se olvidaría de Kasumigaoka en un abrir y cerrar de ojos, el hombre de cabello cresta de gallo no lo creía.
Están celosos de ti. Comentaba sobre otras mujeres, su tono era ligeramente desdeñoso. Esas mujeres siempre piensan que hasta el juez es un hombre, y como es hombre, necesita mujeres. Soñaron con subirse a la cama del magistrado, pero este ni siquiera los miró. En realidad se interesó en usted. HMPH. Al final de sus palabras, resopló 2 veces, con una ironía indescriptible en su voz. Ni siquiera piensan en cómo el juez podría interesarse en ellos. Si yo fuera el juez, también te elegiría a ti. Cuando pronunció las últimas palabras, su tono estaba lleno de profunda melancolía y pérdida. Esto hizo que Kazumigao Utada se preocupara un poco. Tú. Ella dudó por un momento, pero finalmente no pudo evitar decir, ¿te gusta el juez? ¿Cómo? La hermana mayor, con el corte de pelo en cresta, meneó la cabeza. ¿Cómo es posible? Ella dijo, ¿cómo puedo merecer tu afecto? Es solo instinto de mujer, no te preocupes, soy mucho más racional que esas mujeres. No me enojaré contigo por algo así. Capítulo 17. El traidor. Yo. Kazumigao Utada no sabía qué decir. Pero antes de eso, la mujer con el corte de pelo en forma de cresta de gallo ya se había dado la vuelta y se había marchado. Kazumigao Utada la miró desde atrás, sintiéndose algo sombrío y perdido. Su estado de ánimo era terrible, incluso peor que cuando se enfrentó a esos invasores desquiciados o incineró a sus camaradas caídos. ¿Cómo podría no gustarme? Kazumigao Utada estaba pensando. ¿Cómo no me podría gustar un hombre tan fuerte, excelente y justo? Tras pasar los últimos días juntos, Kazumigao comprendió que esta mujer no era una villana en el sentido tradicional. Era incluso más fuerte que la mayoría de los del campamento y tenía un balance final más sólido. Pero eso no le impide enamorarse de alguien a quien no debería amar. Incluso quienes creían que el amor era romántico y capaz de superar todos los obstáculos jamás serían optimistas respecto a ella. Y no había razón para que al juez le gustara una mujer así. Kazumigao Utada no es una tonta, ni es el tipo de jugadora asistente que diría, esto se siente tan bien, tengo que animarla por su amor. Tal vez haya un tipo así de cierta academia no muy lejos, pero Kazumigao Utada no es ese tipo de persona. Así que se quedó callada, sin decir nada. Pronto, el exceso de trabajo, el cansancio físico y la confusión la dejaron vacía. Recuérdale que este no es momento para estar triste. Solo por la noche, cuando caía exhausta en la cama, Kazumigao Utada no podía evitar pensar. ¿Dijo que el magistrado también necesita una mujer? Bueno, sí, si eres hombre necesitas una mujer. Por eso esas mujeres tienen celos de mí. Entonces, ¿quiere llamarme porque quiere hacer ese tipo de cosas? Kazumigao Utada está hecha un lío. ¿Debería negarme? ¿No vas a negarte? ¿Cuál es el motivo del rechazo? Cansado y mareado, pensó Kazumigao. Este problema pronto cambió. ¿Cómo es exactamente esa persona? Siempre lleva una máscara, así que no puedo ver su cara. ¿Qué clase de rostro hay debajo de esa máscara con forma de pico? ¿Es pálido? ¿Es guapo? ¿O es feo y feroz, por lo que necesita usar una máscara? O quizás, señor juez, es solo un hombre común y corriente. Comparado con sus habilidades y hazañas, su apariencia no tiene nada de especial. Con tales dudas, Kazumigao Utada se quedó dormido. En su sueño, se sintió atada, envuelta en cálidas plumas negras, y cayó en los brazos del hombre. Al mismo tiempo. El hombre que acababa de reprimir un motín y causó mucha confusión en Kazumigao Utada estaba sentado en el edificio más lujoso y extravagante del campamento. Esta es la iglesia de la Santa Luz de este campamento. En comparación con todas las iglesias de la Santa Luz del mundo, esta es bastante descuidada. No había granito de alta calidad, ni esculturas de mármol, y los bancos de oración no estaban hechos de madera de secuoya o abeto de alta calidad, sino de la madera más común, ni siquiera pintada. Los instrumentos de culto de la iglesia eran de plata, no de oro, y los adornos eran escasos y de turquesa y perídoto sin valor. Las cortinas y manteles del altar eran de tela común, no de seda, terciopelo ni brocado. Incluso la cintura del sacerdote que estaba delante del juez, sonriendo y haciendo una reverencia, era más estrecha que la de los que estaban en otras iglesias. Después de todo, en la tierra de la decadencia hay muy poco petróleo y agua, y no es suficiente para comer. Para el pobre sacerdote, por mucho que intentara explotar a la gente del campamento, carecía de sentido. La moneda universal eran puntos de mérito virtuales. No se podían canjear por oro ni plata. Su función era simplemente la de un punto de tránsito, que entregaba suministros desde la parroquia mediante puntos de mérito virtuales. Eso era comida, tela, hierro y otros artículos necesarios para la guerra, pero todavía no oro ni plata. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer algo. ¿Soy fácil? No es fácil para mí. Es muy difícil para mí. No solo tengo que trabajar en este lucrativo lugar y enfrentarme al peligro en cualquier momento, sino que también tengo que lidiar con este lunático de la Inquisición. El sacerdote gimió en secreto. Solo esperaba encargarse rápidamente de este juez apodado Cuervo. Aunque la Inquisición de la Luz Sagrada no era su superior directo, las consecuencias de ofenderlos eran más graves que ofender a su superior directo. Si ofendes a tu superior directo, lo máximo que sufrirás serán problemas, y la consecuencia más grave será que serás degradado y exiliado a un lugar infernal como la tierra de la decadencia. Si ofendes al juez, serás asesinado sin ser enterrado.
Aunque todos los jueces son puro poder de luz sagrada, lo que demuestra que su atributo de clase es justicia legal, pero con la excepción del caso especial del campamento de la Tierra en descomposición, todos en todas las áreas les tienen miedo, les tienen terror e incluso los odian. Erradicaron una y otra vez a los malvados no muertos, a los demonios dementes y a otras criaturas desastrosas. Son la espada más importante para proteger la civilización humana. Pero al mismo tiempo, su locura, su neurosis y algunos comportamientos exagerados pueden dañar fácilmente a personas inocentes. Incluso si demuestras tu inocencia, no estás completamente seguro. Los jueces no temen el sacrificio, ya sea el de otros o el propio. Tienen experiencia y han matado a innumerables personas. Son precisamente el tipo de personas a las que más temen los funcionarios corruptos de poca monta, como los sacerdotes. Frente a él, Lord Cuervo, aún más astuto, ha matado a innumerables personas, tiene mal carácter, juega con el corazón de la gente e incluso se dice que jugó una mala pasada al diablo del infierno y mató a 10 u 8 demonios conspiradores. Es el personaje al que más teme. Un poco similar a cierto Kasumigaoka, el sacerdote también sueña a menudo con el inquisidor. Por supuesto, el contenido es completamente diferente. Fue una mezcla de pesadilla de interrogatorio, castigo y asesinato. En la pesadilla, el juez dijo alegremente: tus crímenes son imperdonables, cabrón. Luego, con una pequeña cuchilla, sonrió mientras lo desollaba vivo, centímetro a centímetro. Luego le extrajo el alma y la aplastó hasta dejarla plana y redonda. Por favor, perdóname la vida, no lo volveré a hacer. Muchas veces abría los ojos llorando, se secaba el sudor de la cara y luego hacía lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, todavía hay que comer. Por eso, siempre estaba preocupado. Siempre sentía que un día, este señor Cuervo se volvería intolerante y lo mataría con un cuchillo. Como ahora. Sospecho que hay gente en el campamento avivando las llamas. Al oír esto, el juez, el rostro del sacerdote palideció. No soy yo, no soy yo, no soy yo, ten piedad, Actualizado capítulo 18. El secreto del campamento, 10ª actualización. Al ver a este hombre llorar y lanzarse sobre su muslo, el juez lo pateó sin dudarlo. Prometedor. Puso los ojos en blanco. Eres codicioso por unos pocos centavos, ¿y crees que me importa? Hay al menos 8000 sacerdotes en el mundo que son más codiciosos que tú. No tengo paciencia para matarlos a todos. Gracias por salvarme la vida. Al escuchar las palabras del juez, el sacerdote respiró aliviado, pensando que él también estaba siendo demasiado sensible. Si lo pensamos detenidamente, lo que dijo el juez tiene sentido. Desde que llegó a este campamento y cortó casi 200 cabezas, se había establecido el orden. Para cuando la jungla de cabezas superó las 300, ni siquiera la escoria más rebelde se atrevería a pronunciar una palabra ante el juez. No siempre estaba allí. Cada vez que se ausentaba un tiempo, el sacerdote sabía de otro campamento bajo su control. En general, el período más corto es de 5 a 7 días, y el más largo, de medio mes. Aunque los delincuentes pueden estar inquietos, generalmente logran mantener la calma. El intenso temor de los magistrados fue suficiente para mantenerlos en orden durante un tiempo considerable. Pero esta vez, después de solo 3 días, el orden de todo el campamento estaba a punto de derrumbarse. El sacerdote no era tonto. O mejor dicho, no habría un tonto en esta posición. Su anterior tropiezo se debió simplemente al miedo. Creyó que su corrupción le costaría la cabeza, y por eso su mente se desmoronó al instante. Ahora recupérate y piensa en lo que dijo el juez. Así es. Enviados aquí, al sacerdote no le importaba si la escoria vivía o moría. Incluso creía que no importaba si se mataban entre ellos. De todos modos no tendrían el coraje de atacar la iglesia. Pero como al juez le gustó, tuvo que usar su ingenio, ¿no? Un traidor, sí, un traidor. Asintió continuamente. Señor, ¿quiere que averigüe quién es el traidor? Yo, Aunque llevaba una máscara, el fuerte desprecio del juez hacia él, como si quisiera decirle eres estúpido, se transmitía aún al sacerdote a través de la máscara. No he caído hasta el punto de necesitar un tipo como tú para hacer cosas por mí, dijo el juez a la ligera. Entonces, antes de que el sacerdote pudiera pensar, ¿qué quieres que haga? El inquisidor intervino. Tienes un diácono. ¿Sabes dónde está ahora? ¿Te refieres a Peter? Lo recuerdo, En ese punto de la conversación, el sacerdote recordó de repente que hacía tiempo que no veía a aquel chico. Está en el sótano de la iglesia. ¿Sótano? Sí, ahí es donde escondiste tu dinero. ¿Eso? Las palabras del juez hicieron que el sacerdote entrara en pánico. Aunque el juez dijo que no le importaba el poco dinero que había malversado con su duro trabajo. ¿Pero qué pasa si? Preocupación del sacerdote y su inquietud por el dinero le impidieron reaccionar de inmediato a las palabras del juez. Vayan a recoger su cuerpo, limpien el suelo y el ambiente. Luego, piensen en cómo informar esto a sus superiores. El juez dijo esto, y luego se dio la vuelta y dijo, es muy capaz de tener un adorador del diablo entre sus propios subordinados, jajaja. Las palabras del juez hicieron que el sacerdote recobrara la conciencia y empezó a sudar frío. Es realmente digno de ser juez. ¿Crees que te pidió que vinieras aquí para pedir tu cooperación? De nada. Están aquí para decirte que limpies el piso. ¿Hay adoradores del diablo entre mis subordinados? Esto es un asunto mortal. Por cierto.
El juez, que había llegado a la entrada de la iglesia, se giró y miró al sacerdote. A partir de hoy, el campamento quedará cerrado. Nadie podrá entrar, solo salir. Esto es para investigar a fondo a cualquier adorador de demonios dentro del campamento. Ah, y por cierto, en ese momento, el sacerdote se estremeció inconscientemente, pues un círculo de fuego blanco dorado apareció a su alrededor. Las llamas se precipitaron hacia él y se desvanecieron, pero el sacerdote permaneció sentado en el suelo, conmocionado. Tiene suerte de no ser un adorador del diablo. Dicho esto, el juez finalmente se marchó, dejando al sacerdote solo, sintiéndose al mismo tiempo aterrorizado y aliviado, y cayendo al suelo, incapaz de levantarse. En el campamento aparecieron adoradores del diablo. La noticia se difundió rápidamente y luego no hubo más conmoción, como si a nadie le importara. Es bastante normal si lo piensas. Cuando la gente está desesperada, instintivamente se aferra a algo como salvavidas. Cuanto más caótico y desesperado sea el lugar, cuanto más caótica y desesperada sea la gente, más fácil es caer en la oscuridad. Por lo tanto, cuando Kasumigaoka preguntó con curiosidad, ¿qué es un adorador del diablo? Cuando le hicieron esta pregunta, la mujer de cabello cresta de gallo la miró como si fuera idiota. Antes era escéptica. No pudo evitar preguntar, ¿de dónde es usted, señorita? ¿Cómo es que no conoce este sentido común básico? Yo. Kasumigaoka no supo qué responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, la chica de pelo cresta puso los ojos en blanco y dijo, olvídalo. Ella explicó, los llamados demonios, en pocas palabras, son monstruos que habitan el infierno. Los más poderosos poseen un poder que rivaliza incluso con el de los dioses. Por supuesto, así es como se llaman a sí mismos. Desconozco su verdadera naturaleza. En cuanto a los adoradores del diablo, son solo lunáticos con el cerebro roto. Cualquier persona cuerda sabe que los demonios son algo que no se puede tocar. Son como los peores usureros. Te prestan un centavo y luego te comen entero, con piel y huesos. A veces ni siquiera te dan un centavo, solo te prometen una promesa. Solo los más desesperados o los más tontos les creerían. Vaya, después de escuchar lo que dijo, Kasumigaoka básicamente confirmó por qué había un grupo de adoradores del diablo aquí. Porque este campamento era el lugar más depravado, oscuro y desesperado que jamás había visto. Quizá había mejorado mucho tras la llegada del Inquisidor. Pero esos adoradores del diablo probablemente existían antes de la llegada del Inquisidor. ¿Cuál es su propósito? Ya que has estado acechando aquí durante tanto tiempo, ¿por qué lo lanzas ahora? ¿Cómo tratar con ellos? Kasumigaoka no pudo evitar preguntarse. Por supuesto, solo por un corto tiempo. Pronto se dio cuenta de que estas cosas no eran asunto suyo. El juez ha tomado su decisión. Bloqueo, control, investigación y limpieza. Todos los residentes del campamento deben ser confirmados por él, y tras confirmar su seguridad, serán enviados temporalmente a otro campamento para su reasentamiento hasta que se declare despejada toda la zona, y luego serán reubicados de nuevo. Tomaría mucho tiempo y sería un poco problemático. Al menos el sacerdote obligado a realizar los trabajos forzados, así como sus dos diáconos, se quejaron en secreto. Incluso no pudieron evitar murmurar por qué no podían usar métodos más simples y violentos para limpiar el campamento. ¿No es el código de conducta de los jueces matar a todos los sospechosos? Capítulo 19 Quédate conmigo, capítulo 11. Soy diferente a esos idiotas. El juez respondió a la pregunta del sacerdote con estas palabras. Solo se debe hacer daño a personas inocentes cuando sea absolutamente necesario. Kasumigaoka escuchó las palabras del juez. Este fue su tercer encuentro. Antes de ella, un gran número de personas habían sido quemadas con el fuego sagrado por el juez y habían demostrado su inocencia. Era la llama color platino la que previamente había juzgado al sacerdote. Kasumigaoka se dio cuenta de que en el trasfondo de fantasía del otro mundo, la prueba del fuego sagrado no era una ley penal que tomaba la vida humana a la ligera, sino una supertecnología simple y conveniente como el reconocimiento facial. Sí, tienes razón. Reprendido por el juez, permaneció sumiso. No pudo evitar murmurar, en fin, me has estado apoyando con tus puntos de mérito durante este tiempo, si no te sientes mal, ¿por qué debería importarme? El juez ignoró las quejas del sacerdote y miró a Kasumigaoka con interés. Hola de nuevo, señorita. Sí, su señoría. Sintiéndose un poco avergonzada por su mirada encantada, Kasumigaoka inconscientemente bajó la cabeza. Al mismo tiempo, el fuego sagrado apareció de repente a su lado, pero antes de que pudiera sobresaltarse, desapareció de repente. Esta chica también está bien, la siguiente. Sí. Kasumigaoka inconscientemente quería agradecerle. Pero entonces, un grito se escuchó detrás de ella. De repente, un hombre sacó su daga y corrió hacia el juez. Scarlett. Probablemente iba a gritar viva el algo escarlata. O algo así. Pero solo había dicho la mitad de sus palabras cuando una luz plateada le atravesó la cabeza, haciéndole caer al suelo como un saco roto. Después de haber lanzado un cuchillo arrojadizo y matado al presunto adorador del diablo, el tono del inquisidor permaneció inalterado, todavía tranquilo, incluso un poco perezoso. El siguiente. Kasumigaoka Utaa sintió un ligero escalofrío en el cuello. Ella no dijo nada más, pero hizo una reverencia al juez y se preparó para caminar a un lado. Pero antes de eso. Espera un momento. El juez la llamó, provocando que el corazón de Kasumigaoka se acelerara ligeramente. ¿Kasumigaoka Utaa? Sí.
La otra parte parecía estar escrutándola, lo que hizo que Kasumigaoka se sintiera aún más nerviosa. Tenía miedo de que el inquisidor la matara fácilmente y despreocupadamente, tal como había hecho con el adorador del diablo. Solo inténtalo. Dijo algo que dejó a Kasumigaoka un poco desconcertado. Ven a buscarme más tarde. Kasumigaoka. Se sorprendió un poco, incluso pensó que había oído mal. Pero después de eso, el juez la ignoró y empezó a probar al siguiente. Solo podía caminar hacia un lado, hacia el grupo de personas que ya habían sido examinadas y aprobadas. Entonces vio a un tipo merodeando, intentando colarse entre ellos. Kasumigaoka inconscientemente quería gritar. Pero antes de eso, otro cuchillo volador atravesó la cabeza del tipo que quería escaparse. Estaban en el campamento, duraron medio día. Algunos se escondieron, algunos intentaron salirse con la suya y algunos, como el que Kasumigaoka vio al principio, se mantuvieron tan decididos como siempre, intentando incluso asesinar al juez durante la inspección. Encontraron al tipo que se escondía, se llevaron al tipo que logró escapar y mataron al asesino. Mediodía, el inquisidor eliminó a 16 adoradores del diablo, quemó 2 altares secretos y una docena de pequeños santuarios. Una pequeña organización de adoración al diablo que se había estado desarrollando en secreto en el campamento durante quién sabe cuánto tiempo fue destruida. Quizás algunos se les escaparon, Kasumigaoka lo desconocía. Pero después del incidente, cuando creía que ya había terminado, el juez emitió una orden de reubicación temporal, reubicando temporalmente a estos no problemáticos en un campamento cercano hasta que pudiera realizar una limpieza a fondo de la zona. Esto ha provocado que muchos criminales se quejen. Aunque el juez había prometido, no os preocupéis, escoria, yo me encargaré de vuestra comida y bebida durante este tiempo, muchas personas no pudieron evitar quejarse de haber sido obligadas a emigrar y luego haber sido encerradas en un pequeño campamento donde no se les permitía entrar ni salir libremente. Pero entonces, las palabras del juez silenciaron a todos. Dejen de discutir. ¿Quién de ustedes está dispuesto a entregar su alma al diablo? Es obvio. Nadie haría eso excepto un loco. Las quejas se calmaron rápidamente. Kasumigaoka notó que la mujer con el corte de pelo a lo cresta estaba a su lado, y las demás mujeres que no se habían quejado en voz alta antes, todas fruncieron los labios, con sonrisas teñidas de sarcasmo. Quizás se reían de quienes sobreestimaban sus habilidades. Recuerda, tienes que tener cuidado, chico afortunado. Luego, Kasumigaoka recibió una palmadita en el hombro y el hombre con la cresta de gallo bajó la voz y le dijo esto al oído. Kasumigaoka sabía que cuando decía suerte, también quería decir cuidado. A continuación iré a ver al juez solo. Él también es un hombre que necesita una mujer y está muy interesado en ella. JPG. Él no me empujaría cuando no haya nadie cerca, ¿verdad? ¿Qué debo hacer si hace eso? Gritando. Kasumigaoka rechazó rápidamente esta estúpida idea. Con el control del inquisidor sobre el campamento, nadie vendría a ayudarle incluso si gritara a todo pulmón. Entonces solo podemos apelar a sus emociones y razonar con ellos. Kasumigaoka decidió esto. El juez no es mala persona, incluso podría considerarse justo. Si le hablo con amabilidad, seguro que podré convencerlo, ¿verdad? Si eso no funciona, confórmate con la siguiente mejor opción. Kasumigaoka pensó, primero puedo aceptar que me persiga. Al pensar en esto, se sintió un poco confundida de nuevo. Lamentablemente, no fue así. Nuevamente a la casa del juez, la otra parte no se abalanzó sobre Kasumigaoka ni le arrancó la ropa inmediatamente, ni tampoco expresó su amor por Kasumigaoka. ¿Estás aquí? Siéntate. Kasumigaoka se sentó un poco rígidamente, y té y bocadillos aparecieron de la nada frente a ella. Ella miró estas cosas, que no valían la pena considerar en su vida diaria anterior, pero que eran lujos en este campamento, y no pudo evitar tragar saliva. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer? Mientras bebía té con leche, el juez cruzó las piernas y le preguntó esto a Kasumigaoka. Gracias. Ajá. Kasumigaoka hizo todo lo posible por contener el apetito, masticando lenta y cuidadosamente, y se llevó a la boca un pequeño trozo del postre con crema, miel y azúcar. El intenso dulzor se extendió por su boca, y tras unos días de comidas sencillas, Kasumigaoka Shiyu casi lloró. ¿A qué sabe? Muy bien, respondió Kasumigaoka, luego hizo una pausa y repitió, gracias. Capítulo 20. El comercio de sangre, capítulo 12. Muy bien. El juez rió entre dientes y negó con la cabeza. Es solo un pastelero común y corriente de un pueblo común y corriente, preparando un plato común y corriente con unas habilidades comunes y corrientes. Cualquier joven respetable de Faro, del Imperio Argos o de cualquier otra ciudad civilizada lo desdeñaría. Quizás, dijo Kasumigaoka con calma, pero aquí, este es un manjar que muchas personas ni siquiera se atreven a imaginar. Así es. El juez asintió de nuevo. Dentro y fuera, separados por una barrera, es como el cielo y la tierra. Así que, Kasumigaoka, si pudieras irte de aquí, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar? Kasumigaoka, yo. Mal calculado. La situación era completamente distinta a la que Kasumigaoka había imaginado. Frente al juez, no tenía ninguna posibilidad de tomar la iniciativa. Y, yo tampoco lo sé. Después de abrir la boca pero no decir nada al final, Kasumigaoka negó con la cabeza y dijo esto con una ligera sensación de pérdida. No sé, ¿eh? El juez asintió de nuevo. Parece que aún conservas tu orgullo y respeto por ti mismo. Eso es bueno. Kasumigaoka, gracias.
Al oírla decir esto, Kasumigaoka se sintió aún más inquieta. Juntó las piernas y bajó la cabeza con ansiedad. Tengo un trato. A continuación el juez dijo esto. Aquí viene. Kasumigaoka no pudo evitar pensar. Si quieres puedo ayudarte a salir de aquí. ¿Es ese realmente el caso? Kasumigaoka no pudo evitar pensar. En ese momento ella realmente quería estar de acuerdo con el juez sin importar las consecuencias. Pero al final se contuvo. Muchas gracias, dijo, pero como usted dijo. Después de dudar por un momento, los ojos de Kasumigaoka se volvieron firmes. Aún conservo mi orgullo y mi línea de fondo, así que tengo que rechazar su propuesta. Magistrado. Sintiendo que el hombre de enfrente estaba obviamente aturdido por un momento, Kasumigaoka agregó rápidamente. Ah, por supuesto, si estás dispuesto, también puedo considerar salir contigo, magistrado. Kasumigaoka Uta. Tras quedarse atónito unos segundos, el juez no pudo evitar reír alegremente. Jajajaja. Kasumigaoka Uta. Lo siento, pero, todavía no puedo evitarlo, jajaja. El juez rió alegremente por un momento, y cuando Kasumigaoka apenas pudo contenerse, hizo una pausa y miró a la chica frente a él con diversión. ¿Crees que mi trato contigo es conseguir tu cuerpo? Kasumigaoka. Después de escuchar lo que dijo el juez, Kasumigaoka finalmente se dio cuenta de que había tenido prejuicios desde el principio y probablemente había entendido mal a la otra parte. Eres una buena muchacha, dijo alegremente el juez, en figura, apariencia y corazón. Quizás, en otro momento, podría sentirme fascinado por ti. El juez alargó las palabras y luego le dijo a Kasumigaoka, no estoy de humor para un romance con nadie. Kasumigaoka Uta. Su cara estaba ardiendo. Lo siento mucho. Tímido. Kasumigaoka era tan tímida que casi se desmaya. Si hubiera una grieta en el suelo, Kasumigaoka querría meterse en ella, enterrar la cabeza entre los muslos y no salir nunca más. Jajajajajajaja. Después de decir estas palabras, el juez volvió a reír alegremente ante la mirada tímida de Kasumigaoka. Ya te reíste lo suficiente. Kasumigaoka finalmente no pudo evitarlo y le gritó al juez. Al ver su rostro sonrojado y sus labios fruncidos, como si estuviera a punto de llorar, el juez extendió las manos y dijo, lo siento. Aunque su disculpa obviamente carecía de sinceridad, Kasumigaoka solo pudo aceptarla de mala gana. Dejemos eso de lado. El tono del juez se tornó más serio. El trato que voy a hacer contigo es, por supuesto, sacarte de aquí. Dijo, y el precio que tendrás que pagar, por supuesto, no será tu cuerpo. Todo lo que quiero es una parte de tu cuerpo. Parte. Sus palabras asustaron a Kasumigaoka nuevamente. No te preocupes, es la parte renovable. Quiero tu sangre. No necesita ser mucha, 400 cc son suficientes. Y está dividida en 4 dosis. No tendrá mucho impacto en tu salud. ¿Es eso así? Después de escuchar lo que dijo, aunque Kasumigaoka todavía estaba un poco asustada y preocupada, aún así respiró aliviada y pensó que este trato era muy beneficioso para ella. Pero al mismo tiempo, Kasumigaoka también se sintió un poco extraño. Pero, ¿de qué te sirve tener mi sangre? En el contexto del mundo de la espada y la magia, Kasumigaoka no cree que si alguien le pide sangre, deba donar sangre voluntariamente o hacer Maotsuewan o algo así. No pudo evitar empezar a imaginar que el juez frente a ella, que parecía un noble de la noche, podría ser en realidad un vampiro. ¿Como sangre virgen y esas cosas? ¿Estás seguro de que quieres saberlo? El hombre miró a Kasumigaoka con calma y le dijo, saber demasiado no te servirá de mucho. Kasumigaoka Uta. Entonces yo. Aunque se sentía un poco avergonzado, Kasumigaoka retrocedió. Después de todo, si ayudas a alguien a completar una tarea, pero la otra persona de repente se vuelve contra ti, saca un arma, te dice, lo siento, sabes demasiado y luego te apuñala hasta la muerte, no habrá lugar para que llores en Kasumigaoka. No necesito saber. Al decir esto, Kasumigaoka Uta se sintió un poco avergonzado. Ajá. El juez pareció bastante satisfecho con esto. Asintió, miró al algo complicado Kasumigaoka y luego dijo para consolarlo. No tienes que preocuparte demasiado. Te lo puedo asegurar. Mientras decía esto, miró a Kasumigaoka a los ojos y dijo, nunca usaré tu sangre para el mal. Al escuchar las palabras del juez, Kasumigaoka se sintió un poco aliviado. Confío en ti. Ella le dijo al juez. Este frágil y delicado sentimiento de confianza se puso a prueba severamente unos días después. ¿Está bien entonces? Dicho esto, el juez chasqueó los dedos y un pergamino cayó frente a Kasumigaoka. Mira esto, Kasumigaoka Uta, le dijo a Kasumigaoka. Esto es, has estudiado magia mental antes, ¿verdad? Sí. A Kasumigaoka no le sorprendió que el juez lo supiera. O quizás le pareció normal que lo supiera. Solo has aprendido a usarlo, pero no a practicarlo. ¿Cuánta energía mental natural te queda para malgastar? ¿No temes volverte un tonto en unos años? Kasumigaoka Uta. Capítulo 21. Llevándote juntos, capítulo 13. Deberías sentirte así, continuó el juez. Últimamente me siento mareada, débil, de mal humor y con facilidad para irritarme. Es como una menopausia precoz. Sí, pero, Kasumigaoka se quedó atónita. Pensó que la situación reciente se debía a presión psicológica. No eres una criatura mágica de nacimiento, sino un humano común y corriente. El inquisidor se tocó la sien.
Y estás usando la magia más agotadora mentalmente. Estás realmente furioso con tu propia mortalidad. Al escuchar a la otra parte decir esto, Kasumigaoka Utaa se quedó atónito por un momento. Entonces la magia espiritual que consideraba su as bajo la manga tenía este defecto. ¿El comerciante que le vendió el pergamino no se lo contó? ¿Acaso no lo sabía, o lo sabía pero se lo guardó para sí? Piénsalo como un regalo extra. Al ver que la expresión de Kasumigaoka cambiaba de color, el hombre se rió entre dientes y le dijo, es un método de meditación básico, muy adecuado para principiantes como tú. Gracias, gracias. Kasumigaoka sostuvo firmemente el pergamino en su mano y dijo esto con miedo persistente. Eso es todo. En ese momento, el juez se puso de pie y dijo, te daré 2 días para que aprendas esto primero. Luego, te llevaré a algún lugar. Aunque estaba un poco curiosa y preocupada por lo que decía el juez, fue obediente y no preguntó. Si no entiendes algo, puedes preguntarme. Vivirás conmigo los próximos 2 días. Kasumigaoka Utaa, sí. Al oír esto, Kasumigaoka inconscientemente quiso protestar. Sin embargo, al final, no dijo nada y asintió obedientemente, acatando la petición del juez. Hay un pozo en el patio. Si tienes sed, puedes beber. La comida está en la cocina, en el rincón. Cocina lo que quieras. Vuelvo por la tarde. ¿A dónde vas? Después de preguntar esto, Kasumigaoka se sintió un poco arrepentido y preocupado. Porque no tenía identidad ni poder para hacerle esas preguntas al magistrado. Pero la respuesta del juez hizo que Kasumigaoka se sintiera aliviado. Parecía un poco curioso, aunque algo casual, y respondió directamente a la pregunta de Kasumigaoka, para ver cómo migran otros. Vaya, una vez más, Kasumigaoka inconscientemente quiso decir algo como, entonces ten cuidado. Por supuesto, esta vez, solo abrió la boca y no lo dijo. La razón era la misma, no tenía derecho a decirle esas cosas al juez. Al día siguiente, la gente abandonó a regañadientes el campamento bajo la escolta del juez y se dirigió a otro refugio temporal. El viaje transcurrió sin incidentes, no apareció ni un solo esqueleto. Era como si todos los no muertos hubieran presentido el peligro y no se hubieran atrevido a aparecer. Como resultado, estas personas caminaron decenas de millas de una sola vez y se alejaron completamente del campamento. Aproximadamente 1 semana o 2. Estas fueron las últimas palabras que les dijo el juez. Podrán regresar en 1 semana o 2. Esta vez, sin la instigación de los adoradores del diablo, y tras haber vivido una matanza, los criminales del campamento se portaron muy bien. Tras la marcha del juez, hicieron lo que debían hacer. Luego, al segundo siguiente, el juez apareció en el campamento, en la puerta de su casa. Empujó la puerta y entró. Al oír el sonido, Kasumigaoka exclamó sorprendido y se levantó de la mesa. Al ver que era el juez, respiró aliviada y lo saludó con la mayor dulzura posible. ¿Has vuelto? Bueno, intenté cocinar algunos platos. Kasumigaoka dijo tentativamente, no estoy seguro de si será de tu gusto. En medio de la sencilla habitación, sobre una mesa sencilla, había comidas caseras sencillas servidas en platos sencillos. Es obvio que las habilidades domésticas de Kasumigaoka superan las de cierta Eriri. No importa, solo cómelo. Mientras decía esto, se acercó y acercó una silla para sentarse a la mesa del comedor. Vaya, la respuesta del juez decepcionó un poco a Kasumigaoka Utaa. Luego, al ver que el juez levantaba los palillos, se preocupó un poco. Ya está frío, lo calentaré de nuevo. No es necesario. El juez chasqueó los dedos y los huevos revueltos con tomates, las patatas salteadas con patatas ralladas y el cerdo salteado con pimientos verdes volvieron a humear. Magia, es realmente conveniente, murmuró Kasumigaoka. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Mientras el juez decía esto, chasqueó los dedos nuevamente y un vaso de jugo de uva apareció frente a él y a Kasumigaoka. No demasiado tiempo. Kasumigaoka continuó murmurando. Ella había preparado algo con cuidado, pero la otra parte la superó con solo 2 chasquidos de dedos. El comportamiento del juez la desanimó un poco. Era como si todo lo que hacía careciera de sentido. Pero, entonces. De todos modos, gracias por tu arduo trabajo. Kasumigaoka se quedó atónita por unos segundos antes de darse cuenta de que era el juez quien la consolaba. Estaba un poco emocionada, un poco avergonzada y un poco orgullosamente enojada. ¿Debería darte las gracias? ¿O debería decir, no hice nada, eh? ¿O incluso reírme alegremente? Naturalmente, Kasumigaoka al final no hizo nada, sino que giró la cabeza. ¿Tiene buen sabor? Es simplemente promedio. Como se esperaba. Efectivamente, lo que dijo el juez fue exactamente lo que Kasumigaoka esperaba. Al principio pensé que nunca habías comido una comida china similar. Pero. La clave es la intención. El tono del juez era una mezcla de admiración y diversión. Lo hiciste con mucha seriedad. Aunque le faltó un poco de emoción, aún así merece elogios. Kasumigaoka Utaa. ¿Debería decir gracias? Si quieres. Tú, siempre eres tan irritante. Jeje. El juez dejó los palillos, apoyó la barbilla en la mano y miró divertido a la muchacha que tenía delante. Esto solo se hace con ciertos personajes. Kasumigaoka Utaa. Estaba un poco encantada, pero también un poco deprimida. Siempre sentía que las palabras de aquel hombre estaban llenas de significados ocultos. Pero si se lo tomaba un poco más en serio, si intentaba indagar más, lo más probable era que lo negara sin dudarlo.
Esa sensación, tan cercana y a la vez tan lejana, animó a Kasumigaoka Utaa a ser un poco más atrevida. Su admiración y respeto por el hombre que tenía enfrente también se transformaron en interés y curiosidad. La actitud relajada y despreocupada del juez hizo que Kasumigaoka Utaa se calmara inconscientemente. No había necesidad de ser tan reservado como antes. Por supuesto, estas fueron las palabras que el propio juez había tomado la iniciativa de decir. No seas tan formal. Puedes ser más informal. No soy un noble, ni un caballero testarudo, ni ningún otro tipo de persona pretenciosa. Mis criterios para juzgar las cosas no son el dinero, el estatus o el poder. Entonces, ¿cuáles son sus criterios de juicio? Preguntó Kasumigaoka con curiosidad. Por supuesto, si es interesante. La otra persona sonrió felizmente, lo que hizo que Kasumigaoka se sintiera inexplicablemente familiar. Capítulo 22. Que Kasumigaoka Utaa se relaje, actualización 14. ¿Nos hemos conocido en algún lugar antes? Kasumigaoka formuló la pregunta con valentía. Naturalmente, el juez no respondió directamente. ¿Es esa la forma tradicional de ligar con chicas? El hombre de enfrente sonrió y dijo, ¿eres del tipo tradicional? Al escuchar la pregunta medio en broma del juez, Kasumigaoka se sintió avergonzado nuevamente. De hecho, en las obras de Ag, esta frase es utilizada a menudo no solo por los protagonistas masculinos y femeninos que están destinados a estar juntos, sino también por coqueteadores frívolos. Casi sonaba como si estuviera codiciando la belleza del juez. Pero el problema era que siempre llevaba una máscara. Aunque tenía el pelo largo y negro brillante y una figura robusta y capaz, la mayor parte de su rostro estaba cubierto por una máscara con forma de pico, parecida a la de un médico de la peste medieval. No podía distinguir si se veía bien o mal, guapo o feo. Entonces Kasumigaoka decidió cambiar de tema. ¿Por qué llevas mascarilla cuando comes? En realidad, este es un objeto maldito. La otra parte dejó los palillos y su tono se volvió pesado. No lo uso por voluntad propia. Pero un poderoso demonio está sellado en mis ojos. En cuanto me quite esta máscara, el demonio emergerá y el mundo estará en peligro de destrucción. Kasumigaoka. ¿En serio? Claro que no, dijo el juez, con un tono más informal. Solo lo inventé para engañar a los niños. Kasumigaoka Utaa. ¿Un poco enojado? Kasumigaoka asintió. Está bien estar enojado. Eso es lo que quiero lograr. Kasumigaoka Utaa. ¿Es eso así? Al ser objeto de burlas de ella de varias maneras, Kasumigaoka decidió contraatacar. Pensé que solo los estudiantes de primaria eran lo suficientemente torpes como para burlarse deliberadamente de la chica que les gustaba para llamar su atención. Eso es bajo, su señoría. En este punto de vista, estoy de acuerdo contigo. El hombre de enfrente sonrió. Pero el punto es que nuestra relación no es así, Kasumigaoka Utaa. Prefiero describir nuestra relación como la de un gato recogido y su dueño temporal. Mira, hay una gatita linda frente a mí. ¿Por qué no uso un juguete para gatos, comida para gatos u otros juguetes para provocarla y ver qué linda es? Kasumigaoka Utaa. Bajó la cabeza de nuevo, conteniendo la respiración. Estaba convencida de que no era rival para el juez en sus disputas. Al menos no en mi situación actual. No es posible. De acuerdo. Basta de charlas triviales. El tono del hombre volvió a ser serio. ¿Has aprendido el método de meditación que te enseñé? Kasumigaoka. Sí. Hablando de esto, los sentimientos de Kasumigaoka Utaa son un poco complicados. Aunque el juez del otro lado dijo, esto es simplemente una cosa trivial, pero aquellos que realmente lo han visto saben que este llamado método básico de meditación es definitivamente extraordinario. Anteriormente se explican de una manera sencilla y fácil de entender, con suficientes anotaciones, y están narrados casi en su totalidad en lenguaje popular. No sea particularmente estúpido puede aprender los principios de la meditación a través de este volumen. Te debo un gran favor. Tras enterarse de esto, el dolor de cabeza y la irritabilidad disminuyeron gradualmente. Kasumigaoka primero se sintió sorprendido y luego complicado. Esta es también una de las razones que la impulsaron a cocinar. Aunque no se puede comparar con el valor del volumen, al menos puede expresar los propios sentimientos. ¡Qué bien! La otra persona asintió. Sería un desperdicio para una chica tan hermosa si se volviera idiota por agotamiento. Kasumigaoka, ¿hermosa? Ella estaba atónita, la otra persona ya se había puesto de pie. Detengámonos aquí por hoy. Quiero irme a la cama. Kasumigaoka, pero. ¿Duermes allí? La otra persona señaló un espacio vacío al lado del armario y le dijo a Kasumigaoka Utaa, el colchón de repuesto está en el armario. Háganlo ustedes mismos. Kasumigaoka, ... Su estado de ánimo era un poco complicado. En términos generales, en esta situación, ¿no debería la otra persona abandonar la cama y dormir en el sofá? Bueno, aquí tampoco hay sofá. Ella forcejeaba, el juez ya había empezado a desvestirse. Oye, espera un momento, Kasumigaoka estaba en pánico, la otra parte ya se había quitado el abrigo, la capa, la armadura de cuero negro, las botas y los pantalones, y se había subido a la cama vistiendo solo su ropa interior. Buenas noches. Buenas noches. Kasumigaoka estaba un poco aturdido. Incluso uso una máscara cuando duermo. Ella miró al juez y no pudo evitar murmurar. ¿Qué tipo de rostro hay debajo de la máscara? Ella no pudo evitar sentir curiosidad.
Luego, Kasumigaoka hizo lo que le dijo el juez, extendió la ropa de cama, apagó las luces y luego no se quitó la ropa, sino que se durmió con ella. Me encantaría poder ducharme. No pudo evitar murmurar, cerrando los ojos, y luego abriéndolos de nuevo. Tiempo desconocido, se puso de puntillas, se acercó con cautela a la cama del inquisidor y extendió la mano hacia su máscara. Solo le estoy echando un vistazo rápido y lo devolveré cuando termine. No pasará nada malo. Así lo pensó en su corazón, y la distancia entre ella y la máscara se hizo cada vez más cercana. Luego, al segundo siguiente, el juez tomó su mano y puso la daga en el cuello de Kasumigaoka. Incursión nocturna, estás de buen humor, Kasumigaoka. Pero yo no soy tan tolerante. Lamento decepcionarte. Eso. Sintiendo el frío en su cuello, Kasumigaoka tartamudeó, su mente se volvió un desastre. ¿De verdad quieres verlo? Retiró la daga y preguntó con interés. No, es decir, sí. En esta situación, no tenía sentido mentir, y Kasumigaoka solo pudo asentir con impotencia. Tienes que verlo, en realidad no es gran cosa, ¿verdad? Si realmente es algo importante, entonces déjame verlo, dijo Kasumigaoka con seriedad. ¿De verdad quieres verlo? De verdad que sí. No para ti. Kasumigaoka Uta. Esta naturaleza maliciosa y juguetona me daba una sensación de déjà vu cuanto más pensaba en ella. Parecía que la había encontrado hacía poco. Ya está, dijo, dándose la vuelta y volviéndose a acostar. Si te portas mal otra vez, te daré una lección. Kasumigaoka Uta. Sin estar seguro de si lo que decía la otra parte era verdad o no, Kasumigaoka tragó saliva inconscientemente, luego corrió de nuevo a la cama y se durmió obedientemente, sin atreverse a hacer nada más. Tras confirmarlo, el juez se quitó la máscara. Bajo la máscara dejó una profunda impresión en Uta Kasumigaoka, pero ella no estaba familiarizada con él. Capítulo 23. Tomando un baño, actualización 15. Kasumigaoka Uta. Despierta, Kasumigaoka. Déjame dormir un poco más. No había descansado bien estos últimos días, y cuando escuchó que alguien la llamaba para que se levantara, inconscientemente murmuró esto. Entonces sintió que alguien se acercaba y la levantaba como a un gato, llevándola hacia adelante. Kasumigaoka. Dibujar una parábola en el aire, Kasumigaoka, quien fue arrojado a la piscina, se despertó completamente. Así es como tratas a una dama. Ella estaba un poco exasperada y le gritó al juez que estaba frente a la piscina. Date prisa y lávate. El juez no respondió a su pregunta, pero le dijo, luego está el desayuno. Tienes media hora para terminarlo todo. Kasumigaoka Uta. Miró a su alrededor y descubrió que había llegado a un baño maravilloso sin saber cuándo. El baño estaba hecho de mármol perfectamente cortado y el agua de la piscina, o bañera, tenía el olor a azufre único de las aguas termales. La salida de las aguas termales es una cabeza de animal de bronce, y cerca hay algunos pequeños frascos y toallas de baño. Espera, esto es... Kasumigaoka Uta inconscientemente quería preguntar dónde estaba ese lugar y qué estaba pasando. No dijiste que querías ducharte. Respondió el juez. Te dejé la muda de ropa en la puerta. Recuerda, tienes media hora. Pero, media hora. Si te excedes del tiempo, te castigaré. Dicho esto, el juez se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta. ¿A quién intentas asustar? Kasumigaoka murmuró estas palabras, luego se quitó la ropa lo más rápido posible, sumergiendo su cuerpo regordete y encantador en las cómodas aguas termales, y luego emitió un gemido cómodo y agradable. Si es posible, realmente quiero darme un buen chapuzón. No. Justo cuando estaba a punto de relajarse, Kasumigaoka de repente abrió los ojos. Media hora. Al recordar lo que acababa de decir el juez, inmediatamente recobró el sentido. Aunque no sabía el contenido específico del ajuste del que estaba hablando, Kasumigaoka inconscientemente lo imaginó como algo muy malo. Maldita sea. Apretó los dientes y salió de la bañera lo más rápido posible. Luego usó la ducha de al lado para enjuagarse, se limpió y corrió al vestuario a cambiarse de ropa. Había faldas plisadas, uniformes de marinero, zapatos planos, diademas blancas y medias negras. Cuando Kasumigaoka los vio, se quedó atónita por un momento. Kasumigaoka Uta. Entonces, negó con la cabeza y se dio cuenta de que se había equivocado. Lo que había allí era claramente un par de pantalones de cuero ajustados, botas de cuero, un cinturón de cuero marrón, un sombrero de ala ancha y un uniforme de cuero negro similar al de un juez. ¿Está realmente fallando mi cerebro? Kasumigaoka murmuró y luego negó con la cabeza. No, cámbiate de ropa rápido. Después de cambiarse de ropa rápidamente, Kasumigaoka salió corriendo lo más rápido que pudo, se sentó a la mesa del comedor y comenzó a desayunar. Al salir, la puerta que conducía al vestidor y al baño que se encontraba más adentro desapareció detrás de ella. Debido a su nerviosismo, Kasumigaoka no notó la expresión del juez sentado a su lado. Sostenía un reloj de bolsillo y cronometraba, y su sonrisa era aún más intensa que antes. El desayuno consistió en gachas de carne y verduras, pepinillos encurtidos, cacahuetes y panqueques estofados. Estaba tan delicioso que Kasumigaoka no pudo evitar querer comer más, aunque no lo hizo. Ella solo bebió 2 tazones más, luego dejó los palillos y miró al juez con una pequeña vacilación. 24 minutos y 34 segundos. Pasado. Tales palabras hicieron que Kasumigaoka respirara aliviado. Está bastante bien. Entonces, la otra parte miró de arriba abajo a Kasumigaoka y dijo esto felizmente.
Gracias. Tales elogios hicieron que Kasumigaoka se sintiera un poco avergonzada. No sabía si le convenía ese atuendo de bruja. Como tenía prisa, no se miró al espejo, pero no importaba, la sensación de llevar pantalones de cuero ajustados en su cuerpo era similar a la de las medias negras. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿con cuánto contacto piel con piel te sientes cómodo? ¿Eh? Esta pregunta tomó a Kasumigaoka completamente desprevenida. Pero antes de que pudiera responder, el juez del otro lado habló. Entonces el nivel más bajo está bien. Mientras decía esto, tomó la mano de Kasumigaoka. Kasumigaoka Uta. Oye, eso. Al instante siguiente, el paisaje frente a ella cambió drásticamente. Tras un ligero mareo, Kasumigaoka se sorprendió al descubrir que seguía al juez y apareció frente a un castillo negro. Sígueme. Kasumigaoka estaba un poco preocupada y curiosa, pero antes de que pudiera decir algo, el juez ya había comenzado a avanzar. Siguió apresuradamente al juez, siguiéndolo. A medida que avanzaba, el corazón de Kasumigaoka se sentía cada vez más intranquilo y su cuerpo cada vez más débil. Es el efecto de la erosión energética negativa. No te preocupes demasiado. Le dijo con calma. Después de chasquear los dedos, una energía cálida fluyó hacia Kasumigaoka, restaurándole el ánimo. Estamos aquí. Después de eso, Kasumigaoka escuchó al juez decir esto. Ella miró a su alrededor y vio a un anciano pálido con un traje aristocrático negro de pie en la puerta del castillo. A ambos lados de él había un gran número de soldados y esqueletos. Por no muertos, todos ellos con armadura negra. El cielo estaba lleno de nubes oscuras de murciélagos y el suelo estaba cubierto por un ejército de esqueletos. Zombis que ladran, espectros que aúllan, caballeros negros montados sobre bestias de pesadilla con armadura pesada. Al ver esta escena, las piernas de Kasumigaoka se debilitaron y casi cayó al suelo. No tengas miedo. A su lado, el juez volvió a tomarle la mano y le dijo, recuerda lo que te dije. ¿Qué palabras? ¿Cuál? Kasumigaoka pensó con sorpresa, mientras el juez continuaba empujándolo hacia adelante. Se acercaron al anciano, el conde Wallenstein. Al ver al juez, el conde sonrió y abrió los brazos. Bienvenido, amigo. ¿Y esta bella dama, es la mujer que te interesa? Eso no es importante, ¿sabes? Dijo el juez con calma. ¿No es importante? ¿Qué tal si me la das? Sonrió. Tranquila, no le haré nada. Solo quiero su sangre. Si te atreves a ponerle las manos encima, te mataré. El juez sonrió alegremente al conde Wallenstein. ¿Real? Puedes intentarlo. Ja, ¿ves? Se lo tomó muy en serio. El conde Wallenstein rió alegremente. ¿Por qué me interesaría la mujer de un amigo? Solo era una broma inocente. Ja, sí, ¿cómo podría matar a mi amigo? Esto es solo una broma. Capítulo 24. Marcha de la muerte, capítulo 16. Los chistes y las tentaciones sin gracia llegaron a su fin, y ahora era momento de pasar a asuntos serios. Sus guardias, el conde Wallenstein parecía haber crecido en coraje y arrogancia. Le dijo al juez, como puedes ver, mi ejército está listo para partir. ¿Crees que debería ser nuestro primer objetivo? ¿El Lich, el dragón de la plaga o el caballero de la muerte? La verdad es que cualquiera puede, dijo el inquisidor con ligereza. Al final, todos los no muertos deben morir. Sí, tienes razón, sonrió el conde Wallenstein. Simplemente no sé si estoy incluido en todos los muertos. Eso depende de usted, conde. Dicho esto, el juez chasqueó los dedos y de la nada apareció un caballo fantasma. El más cercano a ti es el señor de los caballeros de la muerte. Ve a encargarte de él primero. Esto le dijo al conde Wallenstein mientras subía a su caballo. Este tipo tiene un trato con los vampiros. Al ver todo esto, Kasumigaoka Uta sintió que sus piernas aún estaban débiles y casi se cae de nuevo. El juez la subió al lomo del caballo y, con el cuerpo debilitado, se apoyó en él. El paso del caballo la sacudió, y sus pechos, mucho más grandes que los de Ediri, golpearon el lomo del juez. No es este el final. Pensando en esto, la mente de Kasumigaoka estaba hecha un lío. Entonces, antes, cuando ella dijo que quería mi sangre, quería decir. Pensando en Kasumigaoka, me tranquilicé. Te lo aseguro, no es nada malo. Recordó lo que el juez había dicho antes. ¿Hay algo oculto en esto? En todo caso, el juez no la trató ni como a una presa ni como a una prisionera. ¿Tiene otros planes? Kasumigaoka no pudo evitar preguntarse. Entonces, ¿qué es eso exactamente? Mientras ella pensaba, el ejército de no muertos comenzó a avanzar. Por una oscura nube de murciélagos, un ejército interminable de esqueletos avanzaba lentamente. Entonces ve y trata con ese tipo. El conde Wallenstein dijo alegremente. Dio media vuelta y subió a un carruaje negro. Un espíritu vengativo, con una hoz en la mano, hacía de conductor, haciendo restallar el látigo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. De hecho, lo extraño un poco, jeje. El juez pudo sentir que la muchacha detrás de él estaba tensa y temblando ligeramente. No tengas miedo, consoló a Kasumigaoka. ¿Cómo no voy a tener miedo de lo que dijiste? Kasumigaoka pensó eso en su corazón, apretando los labios y casi llorando. Los no muertos legendarios. Y no eran solo unos pocos esqueletos aislados con los que se pudiera lidiar fácilmente. Eran una legión masiva de no muertos. Y, a juzgar por lo que parecía un viejo vampiro, iban a luchar contra otro señor no muerto, caballero de la muerte o algo así. Esta era la legendaria mazmorra de guerra.
Con solo pensarlo, me di cuenta de lo avanzada que era. Para alguien como ella, que solo la había experimentado una vez, estaba condenada. En su corazón, Kasumigaoka no pudo evitar sentirse un poco arrepentida. Si lo hubiera sabido antes, no habría aceptado. Ahora me han alimentado con grasa y me han lavado hasta dejarme limpio, y ahora estoy a punto de ser devorado. Pensando en esto, a pesar de que sabía que el chico malhumorado y travieso frente a ella era el culpable que la hizo caer en esta situación, Kasumigaoka todavía lo abrazó con fuerza inconscientemente, aferrándose fuertemente a su espalda. Hasta la próxima. No tengas miedo. Tomó la mano de Kasumigaoka. Al darse la vuelta, la miró a los ojos. Te protegeré. Kasumigaoka Uta. Unos segundos de silencio, Kasumigaoka se sonrojó y bajó la cabeza. Su cuerpo también empezó a relajarse. Tengo un plan. Continuó diciéndole a Kasumigaoka. Estarás a salvo. Kasumigaoka. Sí. Emitió un débil en respuesta, luego no dijo nada más, simplemente bajó la cabeza. Oh, Mismo tiempo, dentro del carruaje, el conde Wallenstein observaba la escena reflejada en el charco de sangre que tenía ante sí. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa de alegría. ¿Qué se siente, querida Vivian, al ser tratada así por tu futuro esposo? Llevaba un precioso vestido rojo oscuro. Aunque su apariencia era infantil, el corsé y el sostén le daban una figura más curvilínea. Era una persona con la rara cualidad de un rostro infantil y una figura imponente, vampiro. Sentada frente al conde levantó los labios y los separó ligeramente con el abanico. Es solo un cerdo. Ella miró a Kasumigaoka, que estaba apoyado en la espalda del juez, con desdén y respondió a las palabras del conde. No te preocupes, padre. Haré que Lord Crow entienda lo que es una verdadera mujer. Jajaja, eso es perfecto. El conde Wallenstein miró a su hija con alegría. Tenía el rostro de una joven pura e impecable y el cuerpo de una vampiresa. Observaba con avidez al hombre reflejado en el charco de sangre. El inquisidor de la Iglesia de la Luz Sagrada, cuyo nombre en clave era Raven. Ella anhelaba su sangre, su fuerza y su cuerpo, y estaba segura de que su encanto era suficiente para seducir a cualquiera, incluido él. Tal como había sucedido innumerables veces antes, este hombre eventualmente caería ante ella y se convertiría en otro de sus amantes. Por supuesto, es completamente diferente de esos juguetes inútiles. Este hombre era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente excepcional y lo suficientemente guapo. La vampira no quería una aventura de una noche, sino que quería que fuera su esposo. Tan solo pensarlo le aceleraba el corazón. Al mismo tiempo, el juez explicó brevemente la situación actual a Kasumigaoka. Usé un método para convencer al vampiro conde Wallenstein. A continuación, su ejército de no muertos luchará contra otros señores no muertos para consumirlos o incluso destruirlos. Así es. Después de escuchar lo que dijo el juez, la opinión que tenía Kasumigaoka sobre él mejoró significativamente nuevamente. ¿Qué mejor que dejar que los no muertos se maten entre sí? Esto consumiría su fuerza, que es mucho mayor que cazarlos solos, incluso más que la de esos criminales que los cazan. El Inquisidor solo ha logrado más que toda la gente de la Tierra en descomposición junta. No solo es un guerrero y un pionero en la lucha contra la oscuridad, sino también un excelente y sabio general. Kasumigaoka no pudo evitar preguntarse, ¿pero cómo convenció al conde vampiro? Mientras pensaba en esto, Kasumigaoka escuchó al juez resoplar nuevamente. ¿Qué pasa? Preguntó con curiosidad. Nada. El juez dijo con calma, el sapo quiere comerse la carne del cisne. Kasumigaoka Uta. Capítulo 25 La oscuridad pasará, capítulo 17. Un problema, surgen más problemas. Marchando entre los esqueletos y los no muertos, Kasumigaoka se mostró cauteloso y curioso, sin atreverse a dejar el lado del inquisidor ni un solo paso. El día y así es por la noche. Cuando la noche estaba oscura, el juez detuvo su caballo, saltó, tomó la mano de Kasumigaoka y le pidió que bajara también, luego dijo. Puedes descansar ahora. En ese momento, la fuerza física de Kasumigaoka estaba casi agotada. Incluso el simple hecho de sentarse en el lomo del caballo era un trabajo duro para ella, ya que no estaba muy en forma físicamente. Al escuchar las palabras del juez, Kasumigaoka suspiró aliviado, pero también se sintió un poco confundido. Pero quería preguntar por qué el magistrado dijo eso. Especialmente cuando todo el ejército de no muertos realmente se detuvo, la colina Kasumi se volvió aún más extraña. ¿Será por la cara del juez? Por supuesto que no, le dijo el juez, porque el conde también necesita descansar. Necesitas descansar. Pero Kasumigaoka no pudo evitar querer decir, el ejército de no muertos tiene un truco que les da resistencia infinita y no necesitan descansar. Por supuesto que no. Como si hubiera adivinado lo que iba a decir, el juez le dijo. Los no muertos son impulsados por energía negativa, no por máquinas de movimiento perpetuo. Sus acciones consumen sus propias reservas de energía negativa, o las reservas del nigromante que los controla. Puede que los no muertos no se sientan cansados, pero el poder mágico de los magos se agotará. En cierto momento, necesitan detenerse, descansar y meditar para recuperar su poder mágico. De batalla, no tendríamos suficiente poder mágico para impulsar al ejército, y la guerra terminaría. ¿Es eso así? Kasumigaoka asintió, indicando que entendía. Así era el conde Wallenstein.
Aunque había permanecido en su carruaje negro desde el comienzo de la batalla y nadie lo había visto, el inquisidor había determinado fácilmente su condición física basándose en el ritmo y la fuerza de su magia. Decidió que necesitaba descansar, así que habló con Kasumigaoka. Pero, mientras Kasumigaoka parecía como si de repente se hubiera dado cuenta de algo y dijera, oh, así es como es. He aprendido algo nuevo, el juez se burló en su corazón. Por supuesto, el que se reía no era Kasumigaoka, sino el conde. Era realmente demasiado astuto. Su consumo de poder mágico era solo una décima parte, lejos de alcanzar el punto crítico. Aún así, fingía ser débil. ¿Para quién es esto? En mente, el inquisidor reafirmó la fragilidad de su alianza con el conde Wallenstein. Desde el principio, su alianza se había basado en la explotación mutua y el cálculo. En cuanto a quién se beneficiará al final, todo depende de quién tenga mejores habilidades. Mientras el inquisidor pensaba esto, una robusta tienda de lona apareció ante él. Una fuerza de luz sagrada, desagradable para las criaturas oscuras, emanaba de la tienda, haciendo que los no muertos se mostraran inconscientemente reacios a acercarse. Descansa en paz, le dijo el juez a Kasumigaoka, todavía nos quedan algunos días de viaje. Bueno, eso. ¿Qué ocurre? Esta noche, debería todavía dormir en la misma tienda conmigo. Si no quieres, también puedo. No, no lo es. Kasumigaoka negó con la cabeza rápidamente. De hecho, todo lo contrario. Entre tantos horribles no muertos, solo estando al lado del juez podía sentir un poco de calidez y seguridad. Incluso si se sentía tímida al respecto, incluso si sabía que se burlarían de ella si se quedaba con él, Kasumigaoka no debía dejar su lado. Entonces quédate aquí. El lugar es bastante grande. Las palabras del juez hicieron que Kasumigaoka se sintiera aliviada. Si él se negaba, ella realmente no sabía qué hacer. Gracias. Kasumigaoka. El juez respondió con indiferencia, chasqueó los dedos y una fogata y una olla de hierro aparecieron fuera de la tienda. Dentro hervían sopa de pescado y bollos al vapor. El aroma hizo que Kasumigaoka se diera cuenta de lo hambrienta que estaba. Esta es la cena de esta noche. Tiene un sabor muy marcado, ¿verdad? El juez estaba sentado junto a la fogata, revolviendo la olla de sopa de pescado con una cuchara larga. Especias, cebolletas, vino de cocina, pescado gordo, caldo, tofu congelado, chiles y fideos vermicelli. El caldo blanco lechoso y la sopa amarilla y aceitosa se mezclan, desprendiendo un aroma dulce. Sí, muy bien. Kasumigaoka se sentó frente al juez y respondió, pero, ¿qué pasa? ¿Estás insatisfecho? No. Quiero decir, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Dijo Kasumigaoka un poco avergonzado. Siempre era así, ser atendida por el magistrado la hacía sentir avergonzada e inútil. ¿Tiene usted alguna habilidad especial? Le dijo alegremente el juez. ¿Especialidades? Kasumigaoka dudó. Claro que no hago dibujos pornográficos. Pero no creo que sirva para lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa, etc. Ella confirmó una vez más que podría ser una tonta inútil. Tras sentirse un poco decepcionada, le dijo al juez, no creo ser especialmente buena en nada. Si tuviera que decirlo, soy buena escribiendo novelas. Pero eso no serviría de mucho. El juez miró de arriba abajo a la chica que tenía frente a él. Sus voluptuosos muslos, envueltos en medias negras, y sus nalgas igualmente regordetas. No es que no tenga ninguna habilidad especial. Kasumigaoka. El juez dijo, ¿escribir una novela? Es una buena idea. Sonrió y le dijo a Kasumigaoka, quizás podrías escribir tu aventura y convertirla en una novela. Oh, ¿está bien? Kasumigaoka se sorprendió un poco al escuchar al juez decir eso. A menos que esta aventura te parezca completamente aburrida y sin sentido. ¿Por qué no? Kasumigaoka Uta, Veo. Su estado de ánimo mejoró. Guardaré un buen registro de esta aventura. Jejeje, recuerda escribirme como sabio y poderoso, dijo el juez mientras servía un tazón de sopa de pescado hirviendo y se la entregaba a Kasumigaoka. Ten cuidado, está muy caliente. Kasumigaoka asintió, pero aún así se quemó la boca. Sacó la lengua con un poco de dolor, luciendo increíblemente linda. ¿O quizás graciosa? Probablemente ambos. El juez frente a él sonrió y admiró a la chica sentada frente a él. El ambiente es bastante bueno, sería aún mejor si hubiera luna en el cielo. Siempre está nublado aquí. Al ver al juez levantar la cabeza y mirar al cielo, Kasumigaoka suspiró. No te preocupes, pronto las cosas serán diferentes. ¿Pronto? Kasumigaoka quiere preguntar por qué. Pero antes de eso, una delicada voz vino de la oscuridad. ¿Es el señor Cuervo? La hermosa chica vampiro con cara de niña y pechos enormes llegó con una inocencia disfrazada y criminalmente tentadora. Capítulo 26. No me gusta, capítulo 18. Kasumigaoka, que estaba sentada frente al juez, estaba asombrada por la belleza inhumana de la otra persona e incluso se sintió un poco avergonzada de sí misma. ¿Es esta la belleza de un vampiro? No pudo evitar pensar, con razón en esas novelas de fantasía se fantasea con extraterrestres. Resulta que hay una razón para eso. No pudo evitar pensar en una novela que había leído antes. Era una novela de harén típica, en la que el héroe tenía multitud de esposas. Y eran de todas las razas, ángeles, súcubos, elfos, vampiros, chicas con orejas de bestia e incluso humanas. Vio esto, inconscientemente imaginó la apariencia de estas chicas, y luego inconscientemente pensó que el harén humano era el menos hermoso entre ellas.
Entonces es verdad. No me extraña que los cuervos no estén interesados en mí. Ella no pudo evitar sentirse un poco frustrada. Ella siempre había pensado que era muy hermosa y estaba muy segura de su apariencia. Pero ahora descubrió que, comparada con un vampiro, su figura y apariencia no eran nada. Entonces, ¿qué pasa? El juez habló. Su actitud era tranquila, incluso fría. No había rastro de sorpresa en sus ojos por la belleza extranjera, e incluso se sintió un poco molesto. Sí, Lord Crow. Me llamo Vivian, hija del conde Wallenstein. He oído que es usted el invitado de mi padre. A diferencia del frío juez, la hermosa chica vampiro de enfrente tenía ojos brillantes llenos de deseo y codicia. No por el reflejo en el charco de sangre, sino cara a cara, descubrió que el hombre que estaba frente a ella era incluso mejor de lo que había imaginado. Estamos organizando una cena. Sonrió y se inclinó ligeramente hacia adelante. Esa inocencia bien entrenada, combinada con unos pechos blancos como la leche, igualmente bien entrenados, hizo que Kasumigao Utaa se sintiera un poco mareada. Puedo tener el honor de invitarte a unirte a mí. La chica vampiro dijo esto con un rubor que indicaba timidez en su pálido rostro. He oído hablar de ti por mi padre. Tengo mucha curiosidad. Kasumigao no pudo evitar empezar a imaginar cosas. Estaba un poco asustada. El juez aceptaría la invitación de la vampira, lo que podría ser el comienzo de una aventura amorosa, pero, claro, esto no tenía nada que ver con ella. Le preocupaba lo que sucedería tras la marcha del Inquisidor. ¿Cómo se protegería en un campamento lleno de demonios y monstruos? O, si el Inquisidor accedía a llevársela, ¿qué debería hacer para evitar ser menospreciada, humillada o maltratada por los nobles vampiros? Pero lo que sucedió después hizo que la imaginación de Kasumigao desapareciera. No me interesa. El juez rechazó sin dudarlo a la bella chica vampiro que estaba frente a él. Está bien, entonces. Como si no hubiera esperado que el juez la rechazara, la hermosa chica vampiro respondió inconscientemente y luego quedó atónita. Si no tiene nada más, por favor. El juez le hizo un gesto con la mano, indicándole que podía irse. ¿Por qué? La hermosa vampiresa parecía decepcionada, como si estuviera a punto de llorar. Admiro mucho a Lord Crow. Diciendo esto, se acercó trotando. Mientras corría, sus pechos temblaban, mareando aún más a Kasumigaoka. Corrió hacia el Inquisidor, intentando agarrarle el brazo. Al mismo tiempo, se preguntaba, ¿debería arrojarme a sus brazos o simplemente acariciarlo con el pecho? Estas eran las dos armas mágicas que la bella vampira tenía en sus manos contra el sexo opuesto. En sus encuentros anteriores con el sexo opuesto, este pequeño truco siempre le había funcionado. Pero el siguiente segundo. Ella realmente cayó, cayendo hacia el magistrado. ¿De verdad que caíste? ¿Pero esto es mejor? Ah, señor Cuervo. Ella siguió gritando esto mientras ajustaba la dirección de su caída, y luego cayó al suelo con un golpe sordo. Este fracaso sin precedentes la dejó atónita por un momento. Antes de que ella cayera en los brazos del magistrado, él se levantó y dio un paso atrás. Es broma, ni siquiera su lindo perrito puede usar este truco si no está entrenado con éxito. Soplo. Como esta escena era tan graciosa, Kasumigaoka no pudo evitar reírse un instante. Un segundo después, una luz roja como la sangre brilló en los ojos de la vampira. Miró a Kasumigaoka con fiereza. Monstruo. Al ser observado, el cabello de Kasumigaoka se erizó. La sensación de frío despertó instantáneamente a Kasumigaoka. Ella enfrentaba no era una hermosa muchacha de una raza extranjera con una cara infantil, sino un monstruo que se alimentaba de carne y sangre humanas. Qué descuidada de tu parte, princesa Vivian. Señor Cuervo, ¿cómo pudo hacer esto? Al principio, había querido mostrarse coqueta con el juez, pero apenas iba por la mitad de sus palabras cuando notó la ironía en la sonrisa del hombre. Así que no pudo continuar. Él es de hecho, el juez más fuerte y despiadado de la Iglesia de la Luz Sagrada. No pudo evitar pensar. En ese momento, ella también sintió el miedo desde lo más profundo de su alma. Pero eso es lo que lo hace tan fascinante. Los ojos del monstruo vampiro parpadearon. Cuanto más peligroso, más loco, más difícil, más interesante. Si pudiera, realmente querría abalanzarse sobre él, arrancarle todos los disfraces y devorar a ese hombre tentador ahora mismo. Pero no funciona. Dejando de lado el hecho de que su padre todavía lo necesitaba, incluso si ya se había separado del conde Wallenstein, ella no era rival para este legendario gran inquisidor. Mostró ningún interés en mí y no tuvo piedad. Si me acercaba corriendo, sin duda atacaría sin dudarlo. Hielo, ballestas y pistolas de chispa cargadas con balas de plata encantadas. Podría destrozar a Vivian en un instante. ¿En serio cómo puedes tratar así a los demás? Entonces, lloró y huyó como una niña acosada. Esa mirada incluso hizo que Kasumigaoka Utaa se sintiera un poco culpable y apenada. Eso, subconscientemente, quería suplicar por la niña. Pero antes de eso. ¿No viste sus ojos? La interrumpió. Tras recordarle, Kasumigaoka volvió a recordar que era un monstruo. Kasumigaoka Utaa. Sigamos comiendo. La cena interrumpida continuó. Esta vez, el juez se sirvió un plato, sorbiendo con cuidado la tierna sopa de pescado. El ambiente se relajó de nuevo, como si el incidente anterior nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, Kasumigaoka tenía curiosidad. Su excelencia, Cuervo. Intentó pronunciar el nombre en clave del inquisidor. Justo ahora, ¿por qué? ¿Quieres saber por qué rechacé su invitación o por qué no me dejé tentar por ella?
El juez señaló directamente el problema de Kasumigaoka Utada. Capítulo 27. Belleza artificial y belleza innata, capítulo 19. Sí. Kasumigaoka asintió. Eres realmente increíble. Ella dijo, una chica tan hermosa como esa, aunque soy mujer, no puedo evitar sentir. Eso es un tercio, efecto de la magia negra. El juez dijo con calma, si tu poder mágico fuera más fuerte, no estarías tentado. ¿Qué pasa con los 2/3 restantes? Ella continuó preguntando. Eso también es efecto de la magia. Los labios del juez se curvaron hacia arriba, su sonrisa aún más sarcástica que antes. Kasumigaoka Utada, ¿qué pensarías si te dijera que su impresionante figura y belleza se pueden lograr mediante la magia? Eso, entonces déjame hacerte otra pregunta, continuó el juez. Si tuvieras la oportunidad, ¿pagarías cualquier precio por una belleza tan deslumbrante? Kasumigaoka Utada, ¿puedo saber el precio de esta supuesta belleza impresionante? Es un ritual blasfemo de magia negra, por supuesto, dijo el juez con desprecio. Un vampiro solo necesita 2 materiales para mantener su apariencia, sangre y alma. Su alma los hace encantadores. La sangre los mantiene jóvenes para siempre. Abrí mi visión espiritual y miré con mis propios ojos. La princesa Vivian tenía un rostro hermoso, un cuerpo seductor, piel suave y rasgos delicados. Todo en ella estaba envuelto en un intenso color sangre e innumerables almas resentidas. Realizó al menos 50 rituales blasfemos y mató a más de 1000 víctimas. Dicho esto, el juez bebió el último bocado de sopa y el cuenco que tenía en la mano desapareció. Ahora, Kasumigaoka, ¿todavía crees que debería conmoverme por la belleza de la princesa Vivian? Kasumigaoka abrazó sus rodillas y sacudió la cabeza. Entonces, si fueras tú, ¿estarías dispuesto a pagar este precio por la belleza? Kasumigaoka volvió a negar con la cabeza. Tengo miedo, de no hacerlo. Dijo, hay quienes dicen que las mujeres harían lo que fuera por ser bellas. Pero si usas ese método para conseguir una buena figura y apariencia, no podrás ser una persona después de lograrlo. Sí, si no puedes ser humano, serás un monstruo, suspiró el juez. Los monstruos, por muy bellos que sean, no serán dignos de ser amados. Entonces, ahora lo entiendes. No solo a mí, sino a cualquier hombre con un poco de sentido común no le gustaría la princesa Vivian. Es normal rechazarla. Kasumigaoka. Esta vez, Kasumigaoka no respondió a las palabras del juez. Porque sintió que lo que dijo el juez podría estar mal. Me temo que solo alguien como Lord Crow lo rechazaría sin dudarlo. Si fuera otro hombre, probablemente perdería su alma en el momento que viera a esa vampira. No les importa el precio de su belleza. Al fin y al cabo, cuando un hombre ve a una mujer tan hermosa, ni siquiera puede pensar. Pensando en esto, Kasumigaoka Utada inconscientemente pensó en ese hombre, el otaku con gafas por el que una vez se preocupó. Ese tipo definitivamente no es lo suficientemente bueno. Kasumigaoka Utada hizo un juicio rápido. Porque esa vampira es tan bidimensional. Esa figura y apariencia, junto con los atributos de una princesa vampira, cabello plateado, ojos rojos, un ataque especial a la nación. Como otaku, Tomoya-an probablemente esté aún más obsesionado con ella que el hombre promedio, y con mayor locura y persistencia. Si fuera Tomoya-kun, probablemente se obsesionaría con eso al instante y haría cualquier cosa por esa princesa vampiro sin dudarlo. Kasumigaoka pensó con impotencia. Es ese tipo de persona, paranoico y fanático, probablemente pensaría que ser absorbido por una chica guapa como esa sería una bendición, ¿no? Si lo engañan de nuevo, podría convertirse en un caballero negro y ayudar a esa chica guapa a robar, quemar y saquear. Claro, eso suponiendo que tenga las habilidades necesarias. Al pensar en esto, los sentimientos de Kasumigaoka hacia ese hombre se volvieron aún más débiles. Señor Cuervo, qué hombre tan extraordinario. No pudo evitar pensar eso, pero al mismo tiempo, se sintió un poco decepcionada y perdida. Aunque sabía que eso estaba mal, no podía evitar pensar en ello. Si tan solo pudiera llegar a ser tan bella y encantadora. Después de todo, Kasumigaoka también es una chica. ¿No es natural que quiera ser bella y encantadora? ¿Estás decepcionado? El hombre de enfrente parecía ver a través de los pensamientos de Kasumigaoka. Sabiendo que el juez tenía ojos que podían leer a través de los corazones de las personas, Kasumigaoka no intentó ocultarlo en vano. Solo pudo asentir tímidamente. Está bien, dijo el juez con una sonrisa, entonces puedo decírtelo. Kasumigaoka Utada. El juez la miró a los ojos con seriedad. Comparada con quienes usan magia negra maligna y se bañan en sangre por una belleza inhumana, una chica como tú, que nació con humanidad, es más agradable. ¿Esto te hace sentir mejor? Me temo que solo Lord Crow pensaría eso. En realidad, Kasumigaoka estaba algo contenta. Pero en apariencia, seguía muy decepcionada, y dijo, después de todo, hay muy pocos hombres como tú que pueden ver la verdadera naturaleza de las personas. Entonces todavía quieres ser tan bella como ella, ¿verdad? Kasumigaoka no dijo nada, pero estuvo de acuerdo. Jejeje. El juez sonrió felizmente y dijo, me gustan las chicas honestas. Le dijo a Kasumigaoka, cuando esta aventura termine, te daré un pequeño regalo. ¿Regalo? Sí, un regalo. Entonces, ¿quieres saber qué es? Sí. No te lo diré. Kasumigaoka Utada. Al ver la mirada algo sorprendida de la otra parte, como si hubiera sido engañado, el juez volvió a sonreír felizmente. Al mismo tiempo. Efectivamente, falló.
En el charco de sangre, viendo a Vivian marcharse, el conde Wallenstein murmuró. Pero no es nada. Al principio, sí, se sintió un poco decepcionado. Pero pronto se recuperó. Incluso sintió que así debía ser. Era natural que el juez menospreciara el juguete. Fin y al cabo, ¿cómo podría un hombre tan excepcional interesarse en cosas de segunda mano como esas? Jaja, jaja, jajaja. El conde sonrió agradablemente, esperando con gran interés el desarrollo de las cosas. Es solo que el foco de sus expectativas ha cambiado. Pasó de esperar que Vivian trajera buenas noticias a esperar ver a Vivian haciendo el ridículo, avergonzada o incluso asesinada por el juez. Una mujer moralista que calculó mal y luego murió miserablemente debe haberle complacido mucho física y mentalmente. Date prisa, inquisidor. Dijo, no puedo esperar más. Jejejeje. Capítulo 28. Kasumigao Utaa, un poco celosa, 20 capítulos más. En los días siguientes, la princesa vampiro no acudió ante el juez, sino que solo pidió a su criada que todos los días entregara sus regalos o cartas al cuervo. Parecía querer usar este método para ganarse el favor del juez y luego cosechar las recompensas. Naturalmente, su plan no funcionó. Dado que dependía de su propia sangre y alma para mantener su belleza, hiciera lo que hiciera, la preferencia del inquisidor hacia ella no mejoraría. Por el contrario, está Kasumigao Utaa. Durante este tiempo, compartió un caballo con el juez durante el día, comía con él por la noche y dormía en la misma tienda por la noche. Tenía tiempo libre, el inquisidor le enseñaba sobre meditación y magia espiritual, y a veces sobre conocimientos de aventuras y consejos de juego. Un día, mientras practicaba esgrima, el juez se rió de ella. Ni siquiera puedes matar a un pollo así. Entonces, sin esperar la reacción de Kasumigaoka, se paró detrás de ella, extendió la mano y la presionó bajo el codo de Kasumigaoka. Su cuerpo también estaba presionado contra la espalda de Kasumigaoka. Kasumigaoka Utaa. Tus movimientos deben ser estándar, la parte inferior de tu cuerpo debe estar estable y cuando sostengas la espada o la blandas, no debes usar toda tu fuerza, dejando 2 puntos. Al mismo tiempo, no puedes quedarte ahí parado como un idiota. Tienes que moverte. Coordina tus pasos con tus ataques y evasiones. El hombre que estaba detrás de Kasumigaoka no dejaba de soplarle aire caliente en los oídos. El roce de sus cuerpos la confundió y emocionó un poco. Sin mencionar que era difícil entender lo que enseñaba el juez, incluso mantenerse firme era difícil. Kasumigaoka apenas pudo contenerse y emitió un sonido felino. Pero antes de eso, el juez ya le había soltado la mano, retrocedió y recuperó su habitual actitud relajada. ¿Entiendes todo lo que te enseñé? Kasumigaoka Utaa. Claro que no. No solo no lo entendía, sino que ni siquiera recordaba gran parte. Tonto. Kasumigaoka Utaa. Ella quería quejarse, pero no podía decirlo porque la situación en ese momento era demasiado embarazosa. Entonces hagámoslo de nuevo. Dicho esto, el juez dio un paso al frente otra vez. Kasumigaoka Utaa. Juez. ¿Qué pasa, Kasumigaoka Utaa? Kasumigaoka. Nada. No rechazó la ayuda del juez. A partir de ese día, el juez le daba clases a Kasumigaoka durante sus descansos diarios. Pero pronto, la energía de Kasumigaoka empezó a menguar. Mientras acampaba, parecía enfermiza y apática, como si el juez la hubiera dejado sin energía. Tu fuerza física también es un problema. Junto a la fogata, el juez le dijo a Kasumigaoka, los jóvenes de hoy en día son muy desafortunados. A todos les falta actitud física. Es realmente frustrante. Kasumigaoka. Al oírlo decir esto, Kasumigaoka no pudo evitar sentirse un poco celoso. Además de mí, ¿has entrenado a otras mujeres? Pero al final no lo dijo. Su amistad con el juez cada vez es más fuerte. Pero no parece que hayamos llegado a ese punto todavía. ¿Quién es él para mí, Kasumigaoka no pudo evitar pensar, ¿un mentor o un amigo? Si era posible, Kasumigaoka quería seguir manteniendo su relación con el juez. Así que al final, Kasumigaoka dijo, Señor Cuervo, ¿tiene otros estudiantes además de mí? Por supuesto, respondió la otra persona sin dudarlo, varios. Justo el otro día entrené a una linda jovencita con coletas rubias. Kasumigaoka. Es cierto. No pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Pero no pudo evitar continuar. ¿Qué clase de persona es? Es un pequeño idiota lindo. No sé si fue una ilusión, pero Kasumigaoka sintió que la expresión del juez se suavizó mucho cuando habló de esto. O menos tu edad, un poco más pequeña. Es muy linda, se enoja fácilmente y es un poco pegajosa. Al oírlo decir eso, Kasumigaoka Utaa tuvo una sutil sensación de déjà vu. Sintió que la descripción del juez era muy similar a la de alguien que recordaba. Debe ser una coincidencia, pensó y lo escribió esa misma noche. Después de considerarlo, Kasumigaoka Utaa decidió escribir y grabar desde la perspectiva de un espectador en primera persona. Inauguración, marzo. Por consejo del magistrado, comencé a escribir una novela. Lo que me desilusiona es que esta aventura no es mía. Tanto en escala como en nivel, es demasiado grande. El poder de un individuo no tiene sentido frente a la guerra, a menos que uno sea una leyenda como el Inquisidor. Hablando de esto, debo presentar al protagonista de este libro. Su nombre clave es Cuervo, pero desconozco su nombre real. Ni siquiera tengo información específica sobre él. Mi encuentro con él aún está vívido en mi memoria. Me salvó de un grupo de poderosos caballeros negros y, como el más gentil de los caballeros, me ayudó en mi momento de necesidad.
Inspirado por esto, me convertí en su seguidor. Esto ha sido procesado artísticamente y puede diferir ligeramente de la realidad. Es una novela después de todo. Actualmente sirvo como secretario del ejército del conde Wallenstein y como su seguidor. Este es un vasto ejército de no muertos. Cada día marcho junto a esqueletos, espectros y vampiros. Nuestro objetivo es otro señor no muerto, un poderoso caballero de la muerte. Esta es una guerra instigada por el Lord Inquisidor. Espera empujar a los no muertos a una guerra propia, debilitando su poder. Debo decir que esto es realmente brillante. Lo único que me desconcierta es cómo logró convencer al insidioso y astuto señor vampiro. Debió haberle hecho alguna promesa al conde. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Un artefacto divino, algún tipo de poder o incluso un reino? La primera tarde de la marcha, la hija del conde acudió al inquisidor. Afirmó ser su admiradora, y gracias a ella supe más sobre sus hazañas. Si todo esto es cierto, entonces el hombre al que sigo es probablemente más poderoso, misterioso y más extraordinario de lo que imaginaba. No pude evitar sentirme feliz. El inquisidor rechazó a esta admiradora vampira sin dudarlo. Aunque era una auténtica belleza desde la perspectiva de un mortal, el inquisidor la desestimó. Al contrario, le gustó más. Lo sé, da vergüenza decirlo. Pero es la verdad. Le gusta estar conmigo, hablar o comunicarse más. Aunque comparada con esa princesa vampiro, soy una chica normal y corriente. Al mismo tiempo, tengo que admitir que este trato diferenciado me alegra desde el fondo de mi corazón. ¿Estoy enamorada de él? Yo tampoco lo sé. Todo lo que sé es que siempre es difícil para las mujeres rechazar a un hombre tan fuerte, misterioso y gentil. Que los dioses lo bendigan. Que sus deseos se cumplan. Que este plan para los muertos tenga éxito. Matilde, una oficinista común y corriente. Ajá. Habiendo escrito esto, Kasumigaoka asintió con satisfacción. Aunque fue un poco sutil, no lo cambió. Es solo una novela, pensó. Las novelas siempre tienen romance. No es raro. No soy de las que se toman las novelas en serio, así que no hay problema. Y las actualizaciones adicionales al mediodía han llegado a su fin por ahora. Los 10 capítulos en los estantes están claros. La situación actual para añadir más capítulos es que las espadas cuestan 1407, los boletos mensuales 1206 y las recompensas 16K8, lo que significa 21 capítulos. Aún quedan 11 capítulos. Estos 11 capítulos se lanzarán antes de las 0 de mañana. Capítulo 29. Kasumigaoka comienza a escribir una novela, actualización número 21. Suscríbete. Con la ayuda de la lámpara de aceite ligeramente tenue en la tienda, Kasumigaoka revisó nuevamente su manuscrito, confirmó que no había problemas y luego asintió con satisfacción. Escribir una novela en primera persona fue su primera vez, y fue todo un reto. Pero después de leerla con atención, le pareció bastante buena. Capturó sus pensamientos más profundos. Sigue escribiendo, pensó para sí misma, y luego apagó la luz. Buenas noches. Le dijo al juez que ya estaba dormido en la cama a su lado, y luego cerró los ojos felizmente. Y luego el día siguiente. Cuando Kasumigaoka se despertó, se sorprendió un poco al descubrir que la escena a su alrededor era un poco caótica. Aquellos no muertos y esqueletos, principalmente los vampiros que llevaban todo tipo de bienes de lujo durante la marcha, no empacaron y continuaron su camino, sino que estaban ocupados en un lío y nadie sabía qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Preguntó Kasumigaoka rápidamente, ansioso, hacia el juez. Nada. La guerra está a punto de comenzar. Las primeras palabras del juez hicieron que Kasumigaoka se sintiera aliviada, pero las segundas palabras la pusieron nerviosa nuevamente. ¿La guerra había comenzado? ¿Acaso esto se consideraba nada? Por supuesto, respondió el juez. No lo olviden, no estamos aquí para hacer un picnic. A lo que Kasumi no Oka había anticipado, el bando atacado optó por no defenderse pasivamente, sino participar activamente en el ataque. Un vasto ejército, también compuesto por no muertos, liderado por el famoso Caballero de la Muerte, marchó hacia el norte, enfrentándose directamente al ejército del conde Wallenstein. La velocidad de marcha de este último era obviamente superior, tanto que el ejército del conde Wallenstein tardó un poco en reaccionar. Caballero de la Muerte, con una resistencia de sobra, lideró personalmente a su caballería pesada en un asalto contra el ejército del conde Wallenstein. Antes de que éste pudiera reaccionar, derrotó fácilmente a su vanguardia. Es terrible, comentó el juez con ligereza. A pesar de tener ventaja en poder aéreo, su reconocimiento y control en el campo de batalla son inferiores a los de los caballeros del otro bando. Y siguen actuando como nobles. Este conde, ¿qué puedo decir? Entonces, ¿por qué no se lo recuerdas? Kasumigaoka no pudo evitar preguntar. La chica obviamente no sabía mucho sobre marchar y pelear. ¿Por qué recordárselo? Respondió inesperadamente el juez. Es él quien sufrió la pérdida, no yo. Kasumigaoka utara. Pero ciertamente no era tan ingenua como para pensar que, solo por haber firmado un pacto, se convertirían en una sola familia. El plan del inquisidor siempre había sido dejar que los no muertos se mataran entre sí. Pero si pierden la guerra, ¿nos implicaremos? ¿Y tu plan? No te preocupes, todo está bajo mi control. El juez dijo con seguridad. Mientras hablaba, marchó hacia el frente del campamento, y Kasumigaoka Utaa lo siguió apresuradamente. Mientras caminaba, escuchó a la otra parte decir, el Caballero de la Muerte no trajo muchas tropas.
Están bien para un ataque sorpresa, pero no lo suficiente para una batalla decisiva. El conde Wallenstein no es ciertamente un general renombrado. Pero la ventaja del ejército no muerto es que nunca entran en pánico ni pierden la moral. Mientras el conde mantenga la calma y defienda, el señor caballero estará indefenso. Kasumigaoka, sí, pero... El juez lo dijo como si fuera fácil, pero Kasumigaoka Uta todavía estaba preocupado. Hasta que caminaron hasta el frente de la formación y encontraron que la situación era tal como dijo el juez. Guerreros no muertos que vestían armaduras negras y sostenían alabardas formaban una jungla de acero tras otra, y usaban formaciones de alabardas y lanzas para resistir ronda tras ronda de ataques del Caballero de la Muerte. Al mismo tiempo, los ballesteros esqueléticos armados con poderosas ballestas y los lanzadores de hechizos vampiros bajo el mando del conde también disparaban continuamente en los espacios entre las falanges para matar a la caballería bajo el mando del Caballero de la Muerte. Cuando las tropas de infantería estaban desplegadas con lanzas y alabardas, y apoyadas por potentes disparos de largo alcance, a la caballería le resultó bastante difícil atravesar sus defensas. La predicción del inquisidor fue correcta. Para cuando llegaron, el señor de los Caballeros de la Muerte ya había detenido su ataque. Él y sus caballeros negros fuertemente armados y su caballería pesada no muerta patrullaban frente a la formación del conde, sin lanzar un nuevo ataque ni retirarse. ¿Qué quiere hacer este tipo? Kasumigaoka no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. No está mal, es una persona talentosa. Al mismo tiempo, el inquisidor observó los datos del Caballero de la Muerte. Nivel de raza. Criatura no muerta intermedia de nivel 12, criatura no muerta superior de nivel 7, Caballero de la Muerte de nivel 7. Niveles ocupacionales. Caballero 10, espadachín 12, maestro de la espada 8, santo de la espada 5, comandante de caballería 8, general 3, mariscal oscuro 1. El señor Caballero de la Muerte ha alcanzado el nivel 73. Una auténtica leyenda de alto nivel. A diferencia del conde, quien cultiva tanto la magia como las artes marciales, sus niveles y fortalezas difieren sutilmente. El camino de ascenso del señor caballero es singular, centrándose en la esgrima y el mando militar. Ya sea en combate cuerpo a cuerpo o al mando de un vasto ejército, el inquisidor cree que el señor caballero es más poderoso que el conde, incluso considerando sus habilidades ocultas. Si el conde Wallenstein tenía alguna ventaja sobre su oponente, probablemente era solo el poder mágico. El poder mágico del señor de los caballeros era insuficiente, lo que afectaba la fuerza de las tropas bajo su mando. Sin embargo, si el señor caballero pudiera reclutar algunos nigromantes, o caballeros de la muerte como él, también podría levantar un ejército de no muertos tan poderoso como el del conde. El juez pensó para sí mismo, no me extraña que Wallenstein no se atreviera a desafiarlo antes de mi llegada. ¿Qué quiere hacer? Kasumigaoka bajó la voz y le preguntó al juez. Solo espera y verás. El juez también bajó la voz y respondió a la pregunta de Kasumigaoka. Entonces, vieron al señor caballero cabalgando hacia adelante, sosteniendo en alto la espada negra en su mano. Me llamo Brade Norton. El caballero más fuerte del país de la decadencia. Gritó al ejército del conde frente a él. Soldados vampiros. ¿Quién se atreve a luchar contra mí? ¿Uno a uno? Kasumigaoka estaba un poco sorprendido, un poco emocionado y un poco confundido. Pensé que este tipo de cosas solo sucedían en las novelas históricas. Debido a que este mundo posee un poder extraordinario, explicó el inquisidor, los guerreros legendarios poseen la fuerza para derrotar a 1000 con un solo caballo, y su valentía es suficiente para levantar la moral o incluso abatir a un enemigo y capturar una bandera. En este contexto, es natural que surjan desafíos antes de la batalla. Ah, ya veo. Kasumigaoka asintió de nuevo, y entonces sintió que algo andaba mal con lo que decía el juez. Su actitud era algo distante, como si no fuera de este mundo. Kasumigaoka inconscientemente quería hacer una pregunta, pero antes de eso, alguien del ejército del conde ya se había acercado a Brade Norton. Se me acaban los manuscritos después de este capítulo. Pero solo son 20.000 palabras. Aquí voy. Capítulo 30. Shock y obsesión, actualización 22, suscríbete. Esa noche, Kasumigaoka escribió una novela. El inquisidor que me siguió y yo observamos la batalla frente al ejército de vampiros. El caballero de la muerte, vestido con una hermosa armadura de placas negras con incrustaciones de patrones dorados, levantó su espada y desafió al ejército de vampiros. El inquisidor me dijo que los caballeros del señor caballero no eran suficientes en número y que tropas de seguimiento estaban en camino. Podía atravesar el ejército de vampiros, por lo que tuvo que usar el desafío del guerrero para sorprender la moral de los vampiros. Pienso que si esto ocurriera en el mundo real, cuando la era gloriosa hubiera pasado y la gente volviera a luchar en guerras, cosas similares no ocurrirían. Nari no Bide Onda Tadakatsu, el legendario gigante bajo el mando de Tokugawa Ieyasu. Sobre todo cuando el enemigo es el comandante del ejército. Así que, con un poco de descaro, puedes ganar la guerra. Pero en este mundo, este enfoque no funciona. El inquisidor me dijo que el señor caballero era un poderoso guerrero de rango legendario. Su armadura de placas negras también era equipo de alta gama con encantamientos avanzados. Combinada con su propia magia de muerte, no solo los arcos y las balas le eran inútiles, sino que incluso la artillería y la magia letal avanzada serían inútiles. En el mundo original, la fuerza física de este caballero de la muerte era tan grande que ni siquiera munición perforante de gran calibre ni misiles con cientos de toneladas de potencia podrían hacerle frente, y mucho menos una ametralladora Gatling.
Incluso sospeché que su defensa a plena potencia podría detener una pequeña bomba nuclear. Me desesperé de un guerrero tan poderoso. Sentía que nada podría hacerle frente. Pero los vampiros claramente no lo creían. El conde Wallenstein miró a sus herederos y preguntó, ¿quién de ustedes está dispuesto a ir? Animó a los guerreros vampiros bajo su mando en un tono medio en broma. Pronto, un vampiro que sostenía un estoque y vestía un vestido aristocrático caminó hacia el frente de la formación con confianza. Te haré saber la velocidad y la fuerza de un vampiro. Dijo esto, e incluso me hizo pensar por un momento que podría estar ocultando alguna habilidad especial. De lo contrario, ¿cómo podía estar tan seguro de poder derrotar al Caballero de la Muerte? Pero luego resultó que simplemente estaba fanfarroneando. El Lord Caballero saltó de su caballo y lo miró con calma. Ambos bandos se quedaron inmóviles unos segundos antes de que el vampiro rugiera y cargara hacia adelante. Era tan rápido como el viento, lo que hacía casi imposible para mí ver sus movimientos con claridad. A mi alrededor, los demás vampiros vitoreaban alegremente, como si la victoria de la batalla ya perteneciera a sus compañeros. Pero no lo hizo. Al instante siguiente, el Lord Caballero extendió la mano y agarró el estoque del vampiro. La sonrisa en el rostro de este desapareció gradualmente. ¿Tú, esto es todo lo que tienes? La otra parte parecía un poco sorprendida y decepcionada. Pero, pase lo que pase, no le dio al vampiro una segunda oportunidad. Blandió su espada sin dudarlo y cortó la cabeza del vampiro. Pensé que, con la vitalidad de un vampiro, podrían seguir vivos incluso con la cabeza cortada. Pero el cuerpo del vampiro se desplomó, rezumando un poco de sangre negra. Nunca más se levantó. Su alma fue aplastada por esa espada. A mi lado, el magistrado me dijo. Al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que el tono del inquisidor en ese momento era sorprendentemente el mismo de siempre. Seguía siendo relajado y alegre. Como si un caballero tan aterrador y su espada mágica no fuera nada en su presencia. De hecho, no vale la pena mencionarlo. Luego, 2 vampiros más murieron a manos de la espada mágica del señor caballero. Con cada victoria, los señores caballeros se volvían más arrogantes y la moral de los vampiros naturalmente comenzó a declinar. En ese momento, el Lord Caballero comenzó a gritar, Wallenstein. Sal y enfréntate a mí. Lucha contra mí. Naturalmente, el astuto conde no le dio ninguna oportunidad al señor caballero, por mucho que gritara. Llamó a la persona que estaba siguiendo. Mira, ¿qué hacemos ahora? Parecía muy triste. Pero el juez me dijo después que todo fue una actuación. Me temo que no tengo a nadie capaz de luchar contra ese caballero, amigo mío, dijo. ¿Crees que ya es hora de que demuestres algo de habilidad? Mientras decía esto, los vampiros a su alrededor miraron al inquisidor con expresiones complicadas. Esperaban que el inquisidor saliera victorioso, pero también esperaban que muriera, idealmente junto con el caballero de la muerte. Por supuesto, esto es imposible. Jeje. A las palabras ligeramente provocativas del conde con un jaja. Esperaba que se negara e hiciera un comentario directo burlándose del conde, pero no lo hizo. Entonces. Dijo, mostremos un poco nuestra fuerza. Mientras decía esto, al segundo siguiente, el juez apareció en primera línea del campo de batalla. Nombre en clave. Cuervo, dijo él, el caballero de la muerte, Brad, comencemos. Muy bien. Caballero de la muerte frente a él asintió. Entre el crujido de su armadura, su postura se tornó más seria. Por fin has aparecido. Voz sombría y ronca narró, es un rival. Al segundo siguiente, el caballero y el juez corrieron uno hacia el otro al mismo tiempo. Fue una batalla demasiado intensa para ser vista a simple vista. Mis ojos ni siquiera podían abarcarlos. Solo podía oír el zumbido del viento, el zumbido del aire azotado por el blandir de las armas y el movimiento de los pasos. Luego se oyó el choque del metal y el centelleo de las chispas. Ese fue el sonido causado por las armas de ambos bandos chocando y bloqueándose entre sí. Su excelencia, el juez. Oré por él en silencio con todo mi corazón. Oremos por su buena fortuna en las artes marciales. A mi lado, los vampiros estaban en silencio. Su visión dinámica debería ser mucho mejor que la mía, y deberían poder ver mucho más que yo. De su silencio, puedo inferir algunos de los resultados de la batalla. En resumen, las cosas no se desarrollaron como esperaban. Mirando hacia atrás, me sorprende un poco no haber tenido miedo cuando el inquisidor me dejó solo con tantos vampiros. O quizás mi preocupación por el inquisidor me dominó, sin dejarme tiempo para pensar en nada más. La batalla continuó. Justo cuando estaba a punto de interrogar a cierto vampiro, el inquisidor y el Lord Caballero se separaron. El cuerpo del primero estaba intacto, mientras que la originalmente hermosa armadura del segundo ahora estaba cubierta de numerosos arañazos y agujeros. Esto me hizo sentir aliviado porque parecía que el juez tenía la sartén por el mango. Al mismo tiempo, dijo. Tu fuerza es bastante buena. Entre sí. Lord Knight oponente respondió. Humano, tu juego de pies y tu velocidad, tu técnica y destreza, son todos superiores a los míos. En cambio, sus ventajas son la resistencia y la fuerza, afirmó el juez. En efecto, asintió el Lord Caballero. En esos 2 aspectos, eres inferior a mí. Al recordar su conversación después, me sentí un poco extraño y no pude evitar hacerle una pregunta al juez. Señor mío, le dije. Tuviste la ventaja en la batalla contra ese caballero de la muerte, ¿no? Sí, respondió el juez, soy más rápido que él y mi juego de pies es más refinado que el suyo. Por eso siempre tengo la iniciativa en la batalla.
Lo que me parece extraño es que ya había leído algo de literatura. También hay casos de alguien con una fuerza superior enfrentándose a alguien con una velocidad superior. La situación es similar a la batalla entre el Inquisidor y el Lord Caballero. Cuando el tipo con la fuerza superior no puede golpear al otro por ningún motivo, gritará frustrado: deja de esquivar. Lucha conmigo de frente. Pero el señor Caballero no dijo nada por el estilo. Cuando le hice esta pregunta al magistrado se rió, como de costumbre. Matilda, dijo, donde quiera que hayas visto esa cosa, tírala por tu propio bien. Fuerza, velocidad, resistencia, táctica, equipamiento, escenario, condición física, mentalidad, espíritu y otros elementos. Estos son los elementos que conforman una batalla. Cuando el enemigo tiene una ventaja aplastante, no hay nada que decir. Pero cuando ambos tienen ventaja, les gritas: renuncia a tu ventaja. Lucha contra mí con la mía. Es la mejor manera. ¿Cómo se llama esto? Esto es desvergonzado y no es justo. En efecto. Lo pensé y me di cuenta de que lo que dijo el juez era cierto. Ni él ni el Caballero de la Muerte eran inmorales. Ninguno se quejó, sino que reconocieron la situación. Después de la conversación, la batalla comenzó de nuevo, pero esta vez, el estilo de lucha de ambos lados cambió. Los dedos del Inquisidor pasaron sobre el estoque, provocando que se encendiera con llamas blancas. Al presenciar esto, apretó con más fuerza su espada segador de almas. Una onda roja oscura recorrió la hoja. Así, las llamas de color platino y las ondas de color rojo oscuro chocaron con un bang. La última vez, fue una competición de fuerza, velocidad y habilidad, pero esta vez, fue un enfrentamiento de pura energía. El poder de ambos bandos alcanzó un punto crítico en un instante. Al instante siguiente, se produjo una violenta explosión y la luz cegadora me cegó temporalmente. ¿Quién gana? Señor Cuervo. Entré en pánico de inmediato y no pude evitar gritar. Por suerte, los vampiros a mi alrededor, que al principio estaban muy orgullosos de sí mismos, se comportaron igual, así que no sobresalí demasiado. Al secarme las lágrimas y recuperar la vista. Quien yacía en el suelo era el Caballero de la Muerte. Esta clase de luz. Tumbado en el suelo, extendió las manos hacia el cielo, preguntándose si era un deseo de vida o una esperanza de luz. En cualquier caso, Lord Raven no le mostró piedad. Dio un paso adelante, levantó su espada en alto y mató a su oponente. Los ojos del señor Caballero de la Muerte se desvaneció, y con ella llegó el fin de sus siglos de guerra y matanza. Si crees que este libro es bueno, continúa apoyándolo, activa la suscripción automática o algo. Gracias a todos. Próxima actualización, intentaremos entregarla en 1 hora. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.